también esta fecha especial a todas las mujeres que están congregadas en también esta reunión. Importante la labor, lo que vendría a ser el esfuerzo, el sacrificio que siempre ponen. Y qué mejor pues en esta fecha cerrar ya, o que de repente terminar la conferencia, de repente hay una celebración, quién sabe, posterior, pero con capacitándonos en temas tributarios. Entonces, lo que forma parte de la presente conferencia son básicamente 5 puntos, los cuales vamos a desarrollar algunos previo a otro, de acuerdo a cómo se da, digamos, la complejidad del tema tributario. Vamos a analizar lo que es el marco normativo, ahí vamos a compartir un poco la siguiente gráfica, lo que es el marco normativo, en este caso el derecho tributario, la clasificación de los tributos, un tema importante, sobre todo porque sí tenemos una norma que establece una clasificación y definición de los tributos, un tema importante que es la obligación tributaria, que un poco es diferenciar lo que es la obligación tributaria como obligación de derecho público y una obligación civil del derecho privado, las características inherentes sobre cómo nace, cómo se termina, cómo resulta exigible y finalmente cómo se extingue, para luego analizar también, como parte de este temario, lo que son la aplicación, sobre todo, y los principios del derecho tributario. Principios que por sí pueden ser entendidos como límites al ejercicio de la potestad tributaria, teniendo en cuenta también que no solamente se trata de garantizar, muchas veces hemos escuchado, pues el derecho al debido procedimiento, sino también principios que han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional, por la Corte Suprema, por la doctrina del Tribunal Fiscal, sobre cómo el Estado puede realizar esta labor de creación, modificación o supresión de los tributos, pero teniendo en cuenta garantías constitucionales desde el marco normativo hasta garantías vinculadas con la igualdad, la propiedad y los derechos fundamentales. Un tema importante, sobre todo los principios explícitos, ¿no? Porque ya habrá un momento, seguramente en alguna que otra conferencia, hablar de los implícitos que también han sido desarrollados por la doctrina del Tribunal Constitucional, pero que no son tomados en cuenta, por ejemplo, en las evaluaciones o procesos o convocatorias que realiza la Administración Tributaria, porque es un poco entrarse más a la doctrina, ¿no? En cuanto a las formas de extinción de la obligación tributaria, pues hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Como toda obligación nace, como este vínculo, vamos a ver que es una relación jurídica tributaria entre dos sujetos, el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, el deudor tributario, que somos nosotros, ¿no? Que nuestra condición o bien de contribuyente responsable, pues prácticamente llega a su fin, como consecuencia del pago, la compensación y otros mecanismos que también vamos a analizar de extinción de la obligación. Entonces, básicamente la conferencia hoy pretende adentrarnos un poco a lo que es el derecho tributario, por qué tributamos, cuál es el destino o fin de los tributos, cómo se clasifican y básicamente cómo estas garantías en principios y derechos fundamentales, ¿no?, sirven como garantía al ejercicio de la potestad tributaria en forma solidaria, sin algún tipo, digamos, de actuación arbitraria que pueda suscitarse. Y comentaremos también algunos temas de interés, ¿no? Algunos hablan bueno, la tributación es entender el tributo, que tengo que declarar, ¿no? Justo comentaba en la mañana, un colega me dice, bueno, ya quiero declarar, siempre lo ayudo en su declaración de persona natural, pero a diferencia de otros años, pues SUNAT está dispuesto a habilitar el cronograma de presentación para persona natural recién a partir del mes de mayo. Situación que para mí, siendo objetivos, es innecesaria. No encuentro una justificación porque muchas personas, muchos contribuyentes, sobre todo que generan rentas de trabajo, como la cuarta o la quinta categoría, están siempre con la expectativa de pedir devolución por saldo a favor, ¿no? Entonces esta devolución, al diferirse la vigencia o disponibilidad del formulario a mayo, pues simplemente no se va a solicitar o no ha solicitado ni siquiera en febrero, marzo, abril, hasta esperar a mayo. Para mí una medida que podría ser considerada desde el punto de vista objetivo como una afectación a la certeza o la predictibilidad de los contribuyentes. Pero así como vamos a analizar temas de actualidad como ese tema del programa de vencimiento para la renta de persona natural, vamos a ir tocando temas tributarios de interés que forman parte de esta conferencia. Bueno, el primer tema nos lleva a lo que es el marco introductorio del derecho tributario, ¿no? Es decir,
cómo se da este esquema tributario en un Estado que nosotros conocemos como Estado social y democrático de derecho, ¿no? ¿Por qué decimos que es un Estado social? Porque la prioridad no es el individualismo, el individuo no es la prioridad, sino la sociedad, es decir, el individuo en su entorno social. Si nosotros, por ejemplo, dejamos de lado a la sociedad o la demanda de servicios que la sociedad requiere para centrarnos solamente en nosotros, pues no solamente se da un Estado que no prioriza a los individuos en general, sino un Estado que podría generar actuaciones arbitrarias, actuaciones que podrían colindar incluso con lo inconstitucional. Por eso, cuando se habla de Estado social, es un Estado que permite o que busca garantizar el bien común, priorizar el interés colectivo antes que el interés personal, ¿no? Y democrático porque prácticamente hablamos de libertades, ¿no? Estamos en un régimen democrático, hay libertad de elección, libertad de ejercicio de los derechos, no estamos ante una dictadura en la cual se quiere imponer los niveles de gobierno una sola autoridad o simplemente las decisiones de manera autocrática o bajo una forma dictatorial. No estamos ante un Estado democrático porque se respetan las garantías de todos, los derechos, libertades de todos, y eso hace que el Estado no solamente priorice a la sociedad en su conjunto, sino también que garantice el ejercicio de diversas libertades y diversos derechos y garantías. Por eso en la gráfica tenemos que en la Constitución se asume un modelo de Estado social y democrático de derecho, ¿no? Siendo que la potestad tributaria, es decir, esta potestad que vamos a ver más adelante, puede crear, modificar o suprimir tributos, pues no es absoluta, ¿no? No es que yo tenga esta potestad y pueda ejercerla sin ningún tipo de límite o restricción, sino que es una potestad que debe ejercerse, por eso iba un poco al tema que comentaba al inicio, es una potestad que tiene que ejercerse en función de ciertos principios y límites constitucionales, ¿no? Y que garanticen de alguna otra forma la legitimidad constitucional y la legalidad en ejercicio de la potestad tributaria. Es decir, que el esquema tributario, ¿no?, tenga un marco normativo idóneo donde las normas que están dirigidas a crear, modificar o suprimir tributos pues sean normas con rango de ley, ¿no? Y excepcionalmente, por ejemplo, cuando se tenga que hacer una precisión sobre algún alcance de la norma, ¿no?, o una complementariedad o complementación a lo que la norma ya establece, pues hacerlo por normas reglamentarias, normas infralegales que complementen, como lo decía, lo que la norma ya establece, ¿no? Entonces lo que se busca es un Estado que garantice las libertades, que ejerce esta potestad tributaria en lo que es la creación, la supresión o la modificación de los tributos, pero priorizando también, ¿no?, estos derechos y garantías que la misma Constitución establece. Sobre todo, el marco constitucional tributario lo vamos a encontrar no solo en el artículo 74 de la Constitución, sino también en diversas normas de la Constitución, en las cuales se hace referencia a los derechos fundamentales, a los regímenes de excepción, a las facultades para establecer beneficios tributarios, ¿no? Pero también complementando con lo que ya establece, por ejemplo, el Código Tributario, en el cual vamos a ver el marco de los tributos, la obligación tributaria y también lo que es la determinación de la misma, que es lo que origina por parte de la Administración Tributaria la fiscalización, que ya lo veremos en otra sesión. Pero lo importante es entender en este marco introductorio cómo se dan estas potestades, cuáles son los límites, cómo se ejerce y qué finalidad tiene. Que forma parte también de lo que se denomina la política fiscal. El hecho que nosotros como Estado, requerimos diversas formas de financiarnos, como ustedes, podría decir, ¿no? Oye, yo tengo un trabajo, ¿no?, realizo una actividad económica, entonces busco maneras de poder solventar el gasto público. Entonces el Estado, de alguna otra forma, también lo realiza a través de endeudamiento, emisión de billetes, ¿no? Lo que también vendría a ser, eh, recibe donaciones, pero el esquema ideal, ¿no?, para generar ingresos es la política fiscal, que es generar ingresos a partir del pago o del cobro de los tributos, ¿no? Un poco lo que comentaba al inicio de la conferencia. Y bueno, otro tema que es inherente a lo que es el marco tributario, el marco introductorio de la tributación, es la potestad tributaria. Cuando uno hace referencia pues, a esa potestad, nos estamos refiriendo a un poder tributario. ¿Quién ejerce el poder tributario? ¿Y cómo lo debe ejercer?
¿no? En un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Entonces ahí lo entendemos pues como una potestad o atribución que es inherente, está prevista en la Constitución, ¿no? Y que bueno, que va a tomar en cuenta los diversos niveles de gobierno, ¿no? Porque acá tenemos un esquema de descentralización y desconcentración del poder, por el cual se ha establecido tres niveles de gobierno. Hablamos del gobierno central o nacional, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces, a cada uno de ellos vamos a ver que se les ha dado facultades para poder legislar en materia tributaria. Entonces, esta potestad administrativa tributaria se va a plasmar también en niveles de gobierno. Eh, no en todos los casos van a tener la potestad de crear los tres tipos de tributos, como vamos a ver más adelante, los impuestos, las contribuciones y las tasas, sino que la facultad inherente a lo que son los impuestos, por ejemplo, la tiene en forma exclusiva el gobierno central o nacional, mientras que los gobiernos locales o regionales sí cuentan con potestad tributaria para crear contribuciones y tasas, ¿no? Entonces, hablando de poder administrativo tributario, es hablar de poder tributario en síntesis, ¿no? El poder ejercer una facultad, el poder crear, el poder modificar, el poder dar beneficios tributarios, incentivos, cuando usted escuche, ¿no? Hoy han otorgado, hoy han otorgado una exoneración tributaria a tal sector, ¿no? Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿y por qué se exonera este sector y no a otro? ¿No? Porque podríamos afectar de manera directa, por ejemplo, el principio de igualdad, pero ya veremos más adelante, por ejemplo, que el principio de igualdad propone tratar a los iguales en la medida de su igualdad y a los desiguales en la medida de su desigualdad, ¿no? O sea, como que no establecer, por ejemplo, beneficios o disposiciones que puedan ser consideradas como subjetivas, ¿no? Toda exoneración, todo beneficio, todo incentivo tributario tiene que darse de manera objetiva, teniendo en cuenta qué es lo que vamos a priorizar. Vamos a dar una exoneración, por ejemplo, a la venta de pasajes aéreos a Egipto. Pero ¿por qué no se da la venta de pasajes aéreos a Piura, a Cusco, no el IGB, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tomamos en cuenta la vía de acceso. Para ir a Iquitos, la única vía que hay es la vía aérea, ¿no? Y la vía, pues, por lo que vendría a ser río. No podemos llegar a Iquitos por carretera, ¿no? Entonces, ahí también se da una situación. eh, si se escucha un poco bajo, me lo avisan para poder pegarme más al micro. Ahí creo que voy a escuchar. Voy a pegarme más a la pantalla a ver si fuera posible para que se escuche mejor. ¿Sí? Mejor. ¿Se escucha mejor ahora? Igual me avisan, ¿no? Porque si no, voy a Sí, tener que... maestro. Ahora ¿Sí? sí se le Muy escucha bien, un poco muy mejor. bien, muy bien, muy bien. Entonces, es un poco lo que comentaba, ¿no? El dar ciertas exoneraciones, ciertos beneficios, ciertos incentivos, forma parte de elementos que de por sí pueden ser indispensables para fomentar una determinada actividad. Usted me dirá, pues, yo tengo entendido, por ejemplo, que hay exoneraciones a la Amazonía. Bueno, se quiere fomentar la Amazonía, se quiere buscar la inversión en la Amazonía y por lo tanto se dan ciertos beneficios a estos sectores, ¿no? Entonces, son situaciones que hay que evaluar, igual cuando usted escucha una noticia, ¿no? Por ejemplo, en las últimas noticias tributarias, ya las empresas pueden presentar su declaración jurada. Bueno, la pueden presentar, entonces quiere decir que ya está habilitado el formulario para poder declarar, pero si el formulario no está habilitado, por más que haya determinado mi obligación, pues no podría todavía presentarla a mí dicha declaración, ¿no? Entonces son temas que para nosotros es importante entender a partir de elementos básicos, ¿no? A partir de lo que es la potestad tributaria, el ejercer ciertas facultades por parte del Estado y los límites que tiene el Estado también para ejercer esta potestad. Y bueno, yo quería analizar este artículo, porque usted me dirá, bueno, es un artículo que abarca muchas cosas, pero de por sí lo podemos ubicar como el artículo que sintetiza lo que para nosotros es el derecho constitucional tributario, así como el derecho tributario puede ser entendido como un conjunto de normas y principios que tiene por objeto el estudio del tributo y la obligación tributaria. Tenemos lo que vendría a ser el derecho penal tributario, que abarca lo que son los delitos y el tema sancionador, el derecho administrativo tributario, que abarca las facultades de la administración tributaria de nosotros, o obligaciones y deberes de nosotros como administrados, como contribuyentes, lo que vendría a ser también el derecho sustantivo tributario, que abarca todo el análisis de lo que es la obligación y el tributo,
el derecho constitucional, que es el que estamos viendo ahora, que son básicamente los principios, el ejercer ciertas facultades que están previstas en la Constitución, y también el derecho procesal tributario, que justamente haciendo memoria, el año pasado comentaba en otra conferencia que di para Diápolis, justamente lo que es el derecho procesal, que son los mecanismos de defensa en recursos, en remedios procesales y en actuaciones frente a la administración tributaria. Un poco lo que hay que analizar también. Pero vayamos al artículo 74. Bueno, como les había adelantado, este artículo establece para mí tres aspectos que son de vital importancia. Primero, regula o cita, por decirlo de una manera, porque no lo define, salvo el primer párrafo, lo que son los principios constitucionales tributarios como límites al ejercicio de la potestad tributaria. Es decir, si usted analiza el primer párrafo, señala que los tributos se crean, se modifican o se erogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo vía delegación de facultades, salvo los aranceles y las tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Entonces uno analiza y dice, bueno, el primer párrafo puede ser entendido como la potestad tributaria de crear, modificar o erogar tributos, así como dar beneficios. O sea, es decir, así como yo puedo crear, también puedo erogar. Pero así como puedo crear un tributo, puedo dar ciertos beneficios, incentivos tributarios, exoneraciones tributarias a cierto sector, porque estoy ejerciendo esta potestad tributaria, ¿no? Pero algo más importante, cuando yo lo puedo hacer, puedo crear, puedo modificar o puedo derogarlo, pero ¿cuál va a ser el marco normativo en el cual lo voy a hacer? Y ahí la norma señala que tiene que realizarse exclusivamente por ley o por decreto legislativo en caso de delegación de facultades. Como ustedes saben, y es un poco lo que se ha suscitado en los últimos años, sobre todo en el Perú, las últimas reformas tributarias no se han hecho exclusivamente por ley. O sea, tenemos leyes sí, que han modificado, por ejemplo, la norma de bancarización, hace poco tuvimos un reglamento a la ley de sujetos sin capacidad operativa, leyes que hacen referencia, por ejemplo, a lo que vendría a ser regímenes tributarios para el sector agrario, para el sector de la agricultura, ¿no? De flora y fauna silvestre, pero normalmente cuando se hace una reforma tributaria se ha hecho por decreto legislativo, es decir, el Poder Ejecutivo le pide facultades legislativas al Congreso, que es el que se encarga, ¿no? de efectuar, hacer, publicar las normas, para que en esa delegación el Poder Ejecutivo pueda legislar en materia tributaria, ¿no? Por eso hemos tenido, por ejemplo, reformas, la última que tuvimos sobre finales del año 2022, en la cual se publican decretos legislativos. Decreto legislativo que modifica la ley de impuestos a la renta, decreto legislativo que modifica el código tributario, decreto legislativo que modifica la IGB. Entonces, la norma que regula o que está destinada a crear, modificar o suprimir tributos es la ley, pero en caso se dé una delegación de facultades legislativas del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, ¿no? Por un plazo determinado, es decir, son 60 días, 90 días, ¿no? Para legislar, entonces, mediante decreto legislativo también se podrían crear, modificar o derogar pues, justamente los tributos, ¿no? Pero la norma hace una precisión en el caso de las tasas y los aranceles. Claro, las tasas y aranceles también son tributos, ¿no? Pero señala que en el caso de las tasas y aranceles, estos se van a regular mediante decreto supremo, ¿no? O sea, el decreto supremo vendría a ser la norma por la cual se va a permitir regular aspectos que inicialmente deberían estar regulados por una ley, por norma con rango de ley. Por eso, un sector de la doctrina entiende que al haberse permitido que los aranceles y las tasas se regulen mediante decreto supremo, estamos ante una reserva de ley, un principio de reserva de ley relativo. O sea que no en todos los casos se va a utilizar el mecanismo de ley, sino que hay aspectos que pueden ser derivados a normas infralegales para legislar en materia tributaria, como se suscita en el caso de las tasas y los aranceles, ¿no? También se señala en el segundo punto, y ahí viene lo que comentamos al inicio, ¿no? El primer párrafo puede ser entendido o bien como la potestad tributaria, o también puede ser entendido como la definición del principio de legalidad. Es decir, el principio de legalidad señala que los tributos se modifican, se crean o se suprimen exclusivamente por ley o por una norma con rango de ley. Por eso, inclusive en el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales que te vamos a ver en unos minutos,
el marco normativo que tienen ellos, es decir, la norma con rango de ley que ellos emiten, es la ordenanza. Por eso ellos pueden legislar en materia tributaria mediante una ordenanza regional o mediante una ordenanza municipal. Eso comentamos que en el segundo párrafo, por ejemplo, cuando se hace referencia a que los gobiernos regionales y gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, estamos haciendo referencia a la potestad que tienen para poder ejercer esta creación, modificación o supresión de tributos. Pero vean ustedes que se refiere solamente a contribuciones y tasas, ¿no? Pero así como pasa en el primer punto, de cual decimos que los tributos se crean, se modifican o se establecen exoneraciones, también sucede que los gobiernos regionales o locales pueden exonerar eh, de contribuciones y tasas en el marco de su jurisdicción y con los límites que sea de ley. Sin ir muy lejos, por ejemplo, podemos hablar de que las tasas que ellos pueden crear, en el caso de los gobiernos locales, podrían ser los arbitrios. Entonces, así como el gobierno local puede crear un arbitrio, que es una tasa municipal, puede derogarlo o puede establecer ciertas exoneraciones respecto a los arbitrios, ¿no? Teniendo en cuenta pues, el marco de facultad o de potestad tributaria que tienen, ¿no? Dentro de su jurisdicción, porque acá hablamos de una jurisdicción dentro de su territorio, ¿no? Por decir, dentro del ejercicio o el territorio en el cual ejercen el poder y con los límites que se hable. Y ahí cuando dice los límites, se está refiriendo justamente a los límites que van a ser aquellos principios constitucionales tributarios que nosotros vamos a citar ahora, que operan como límite también del ejercicio de esta potestad tributaria, ¿no? Ahí se señala, por ejemplo, el primer párrafo que habíamos comentado que refiere al principio de legalidad, el segundo, las facultades que tienen los gobiernos locales y regionales exclusivamente de creación, modificación o supresión de tasas y contribuciones, y el punto adicional que hace referencia pues, a los principios. Bueno, pues se señala que el Estado, al momento de ejercer la potestad tributaria, ¿sí? Al momento de crear, modificar, suprimir tributos, o exoneraciones, el Estado como tal, tiene que respetar ciertos principios, ¿no? El primer principio ya lo vimos, principio de legalidad. Creación, modificación o supresión, exclusivamente por ley o por decreto legislativo. El segundo es el que vamos a hacer a continuación. Cuando dice, por ejemplo, el Estado al ejercer la potestad tributaria, tiene que respetar los principios de reserva de ley. Vamos a verlo más adelante también. ¿A qué se refiere con la reserva de ley? Bueno, se está refiriendo entonces a lo que vendría a ser el hecho de que ciertos aspectos del tributo están destinados solamente a ser regulados mediante una norma con rango con rango de ley. Ese es el principio de reserva de ley. ¿Y qué aspectos son aquellos que van a estar regulados o se van a regular mediante norma con rango de ley? Hacemos referencia a los aspectos sustanciales del tributo, es decir, establecer quién va a tributar, cómo va a tributar, qué es lo que se va a grabar con el tributo, ¿no? El aspecto objetivo, que es el gravamen en sí, el aspecto subjetivo, que es identificar quién es el sujeto que va a soportar la carga tributaria, el aspecto espacial, que es básicamente el lugar donde se va a tributar, y el aspecto temporal, si estamos ante un tributo que va a tener una liquidación mensual, anual o automática, bueno, esos son aspectos sustanciales, ¿no? Por eso, cuando ustedes escuchen, ¿no? Pues ya se habla del principio de reserva de ley, entonces quiere decir que ciertos aspectos del tributo están reservados, ¿no? Para ser regulados exclusivamente mediante una ley o norma con rango de ley. Pero puede se desprende que hay aspectos que no son sustanciales, que no son indispensables, que no son elementales del tributo, que sí podrían regularse por normas infralegales. ¿Qué aspectos son estos que sí se pueden regular mediante normas infralegales? Bueno, serían, por ejemplo, el lugar donde debo pagar, ¿no? En la agencia bancaria, en la estación tributaria, en la dirección de rentas, el cronograma de vencimientos, ¿no? Cuándo vence el plazo para presentar la declaración jurada, bajo qué formulario tengo que declarar, si es un formulario físico, un formulario virtual, un formulario digital. Esos aspectos meramente formales, eso sí se puede legislar mediante una norma infralegal. Como puede ser, en este caso, puede ser reglamento, o una resolución de superintendencia, o una resolución directoral. Pero los aspectos sustanciales, los que dan la razón de ser del tributo, como es el aspecto objetivo, qué voy a grabar, el aspecto subjetivo, a quién voy a grabar, el aspecto espacial, dónde voy a grabar, y el aspecto temporal, cuándo voy a grabar, esos aspectos están reservados para ser regulados mediante una norma con rango de ley.
Pero también se hace referencia a otro principio, que es el principio de igualdad, por el cual lo que el Estado debe garantizar es un trato equitativo entre todos, ¿no? El Estado podría dar también tratamientos diferenciados, ¿no? Pero cuando implica una situación o un elemento objetivo que haga diferentes a dos contribuyentes o a dos sectores económicos. Por citar un ejemplo, las asociaciones sin fines de lucro están exoneradas del impuesto a la renta. Como muchos de ustedes saben, ¿no? Pagan IGB por realizar actividad que por sí podría calificar como renta empresarial, pero no pagan renta porque en sus estatutos se establece que cuando estas entidades se disuelvan o se extingan, ese patrimonio pasará a una asociación sin fines de lucro también. Y también se establece que ellos no pueden distribuir la utilidad que generen entre sus asociados, sino que tienen que utilizarla para cumplir su propio fin. Entonces, no hay un fin lucrativo, hay un fin de promoción de una actividad. Es una actividad artística, literaria, deportiva, religiosa, social, entre otras, ¿no? Entonces, la norma lo que establece es una exoneración en la cual se toma en cuenta básicamente ciertos fines no lucrativos. Por eso decimos el hecho que le haya dado una exoneración a asociaciones sin fines de lucro y no se lo haya dado a otra empresa, pues no genera una afectación al principio de igualdad, porque vemos que son sujetos a los cuales se puede diferenciar claramente. Entonces, en resumen, la igualdad pretende tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Que por ello, la igualdad también va de la mano con lo que es la facultad del Estado de dar exoneraciones, de dar beneficios o incentivos tributarios. ¿Por qué? Porque si el Estado otorga una exoneración, pues sabe que va a dejar de recaudar, pero también sabe que si otorga una exoneración y no hay una razón objetiva de diferenciar un sector en comparación con otros, pues simplemente podríamos tener una situación en la cual podría cuestionarse arbitraria de su decisión. Por eso lo que busca la igualdad, en principio, es garantizar que el Estado no va a realizar actuaciones arbitrarias o incluso otorgar exoneraciones por razones meramente subjetivas, ¿no? Y luego tenemos el principio de respeto a los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Es un principio que establece que al ejercer la potestad tributaria, el Estado debe respaldar o debe observar o debe respetar, ¿no? Las garantías y los derechos que se encuentran previstos de forma expresa, en este caso en la Constitución. Cuando más cuestionados, por ejemplo, cuando había una medida tributaria, han sido el derecho de intimidad, el derecho a la reserva tributaria, el derecho al secreto bancario, la libertad de empresa, ¿no? Aspectos que han sido de alguna otra forma pues, cuestionados muchas veces por los contribuyentes en procesos de amparo, la cual en la medida pudo haber afectado su derecho de intimidad, su derecho de libertad de empresa, entre otros, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta también que estos principios son entendidos como límite al ejercicio de la potestad tributaria del Estado. Y cuando se agrega que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio, pues estamos hablando del otro principio, que es el principio de no confiscatoriedad. Es un principio que eh, busca que la carga tributaria no desborde o no resulte irrazonable para que el Estado pueda ejercer o para que el contribuyente pueda solventar sus gastos como consecuencia de las actividades que normalmente realiza. Ahí veo que levantaron la mano, creo que Erika levantó la mano, se puede participar. Adelante, por favor, con tu pregunta. Sí, maestro, ¿le parece al finalizar la sesión para que no pueda interrumpir las ideas que nos está informando? Por Listo, supuesto, maestro. terminada la Entonces, como sesión, pasamos. participantes, al finalizar la ponencia se va a dar alguna ronda de preguntas para que nuestro docente tenga una ilación en su exposición. Adelante, maestro. Gracias. No, gracias a ustedes. Como comentaba, el último punto que hace referencia a que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio, nos está refiriendo claramente a lo que es el principio de no confiscatoriedad, de que el tributo no puede absorber parte sustancial del ingreso, mi patrimonio, que me impida cumplir con mis necesidades básicas o afrontar mis gastos mínimos, por citar un ejemplo. Usted sabe que la tasa impositiva del impuesto a la renta para empresas que están en el régimen general es de 29,5%, ¿no? Y sabemos también que la persona natural que genera renta de cuarta categoría, es aquellos que emiten recibos funerarios,
en tanto el recibo sea mayor a 1.500 soles, pues tienen que emitir el recibo con retención del 8%. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el día de mañana se emite una ley por la cual se pretende que los recibos que superen 2.500 cuenten con una retención del 25%, ¿no? Entonces uno diría, bueno, el mecanismo es idóneo, es una ley, ¿no? Pero la medida puede resultar arbitraria, puede resultar desproporcionada. De 8 a 25% quiere decir que solamente va a disponer del 75% para financiar sus gastos, para poder solventar sus necesidades básicas. Entonces, a uno podría decir, bueno, la tasa de retención es elevada, el 25% es alto. Entonces, se podría cuestionar que el tributo o que la medida que se está tomando genera un efecto confiscatorio. Lo confiscatorio es cuando absorbe parte sustancial del ingreso, ¿no? Por eso muchas veces en los procesos de amparo no se ha podido demostrar la confiscatoriedad, sobre todo cuantitativa, que es la que refiere que el gravamen o la tasa te afecta sobremanera, o sea, resulta desproporcionada con lo que se pretende gravar. Ahora sí me voy a acercar un poco más porque parece que no se escucha bien. Entonces es una situación que por sí tendría que analizarse, sobre todo para efectos de verificar si el tributo resulta o no confiscatorio, ¿no? Tema que para mí resulta importante, sobre todo porque hay casos en los cuales procesos de amparo o procesos de inconstitucionalidad han sido favorables, sobre todo para los contribuyentes, cuando se ha podido de repente identificar, ¿no?, que el tributo resulta desproporcionado con lo que se ha pretendido grabar con el tributo. Entonces ahí sí se ha demostrado un poco la falta, digamos, eh, de razonabilidad del tributo, ¿no?, de proporcionalidad del tributo. Entonces son aspectos que por sí pueden ser cuestionables, pero como les digo, el hecho que el tributo resulte pues confiscatorio es lo que genera esta situación. Bueno, por ahí me dicen que no se escucha bien. Igual voy a tratar de compartir sin el micrófono. A ver, de repente, ahora sí se escucha mejor, igual me indican, ¿no? No sé si se escucha mejor ahí. Sí, maestro, ¿Sí? sí me escuchaba bien. Muy bien. Entonces, mejor, creo que mejor, ¿no? Vamos a ver, porque sí se escucha bien. Bueno, como les comentaba, en este caso lo que resulta para nosotros importante es que las garantías o los principios tengan que respetarse, tengan que cumplirse, pero también el tema de la no confiscatoriedad, porque el tributo no sea confiscatorio, bien pudo considerarse como un principio de respeto a los derechos fundamentales, porque cuando se dice que el tributo resulta confiscatorio, el derecho que se está afectando es el derecho a la propiedad, ¿no? Pero se hace una separación, entiendo yo, para darle un tratamiento específico en el cual se permita demostrar que la carga tributaria absorbe parte sustancial de tu patrimonio, de tu ingreso, de tu renta. Por eso se habla de que una prohibición, ¿no? Ningún tributo puede tener este efecto confiscatorio. Otro tema importante es que las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no deben contener materia tributaria, ¿no? Algo que incluso puede ser discutible, porque hasta hace unos años, cuando fue, por ejemplo, se hizo la disolución del Congreso por quien fuera presidente en ese momento, Martín Vizcarra, se decía, ¿y ahora qué va a pasar, por ejemplo, con estas exoneraciones a la venta e importación de libros, cuya exoneración está por vencer? Si la norma dice que los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Entonces ahí entiendo que se forzó un poco la interpretación de la norma, porque si no se hubiera grabado con IGB la venta e importación de libros, para señalar que este párrafo sería aplicable cuando el Poder Ejecutivo y Legislativo están operando, ¿no? Están realizando funciones, ¿no? Pero si uno de ellos, como es el caso del Congreso, por disolución, no ejerce funciones, pues todas las facultades las va a tener que asumir el presidente, en este caso el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, por excepción, se interpretó que este párrafo sería aplicable solamente cuando el Congreso y el Poder Ejecutivo estén operando, ¿no? Pero si no se da eso, si no se genera en este caso una situación en la cual los dos estén realizando funciones, ¿no?, podría asumirse que el Poder Ejecutivo legislaría
a través de decreto de urgencia. Un poco la interpretación que se hizo para salvar el tema de las exoneraciones del IGB a la venta e importación de libros, ¿no? Un criterio que puede resultar controversial, pero bueno, si no se puede legislar en materia tributaria mediante decreto de urgencia, entonces tendríamos que esperar que se instaure un nuevo Congreso para que se aprueben las medidas legislativas, y eso toma tiempo. Es un poco la interpretación que se dio. Luego también se señaló que las leyes relativas a tributos de periodicidad anual, ¿no? Que son básicamente tributos que se liquidan de forma anual, como es el caso del impuesto a la renta, como es el caso del impuesto predial, o el impuesto al patrimonio vehicular, o el ITAN, que es el impuesto a los temporados activos netos, ¿no? Rigen a partir del 1 de enero del año siguiente a su promulgación. Entonces, usted se da cuenta el día de hoy, pues, si hay una modificación a la ley del impuesto a la renta, imagínense que se incluye en la ley de impuesto a la renta como rentas gravables de tercera categoría, la renta que generan los influencers. Entonces, en ese caso, uno diría, bueno, entonces acá entran dos situaciones en particular. La norma está diciendo que se va a considerar como renta tercera, renta empresarial, la renta que generan los influencers, personas que son tendencia pues en las redes, en las plataformas virtuales o digitales, con lo cual como es una norma de liquidación anual, esta norma recién entra en vigencia a partir del 2025, se está publicando ahora 2024. Entonces, no podríamos decir, por ejemplo, que si la norma se publica hoy, ¿no? 8 de marzo de 2024 entra en vigencia mañana, porque está modificándose un tributo de liquidación anual. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si hoy se modifica la ley del IGB para señalar, por ejemplo, que para la deducción del crédito fiscal ya no se requiere que el comprobante de pago esté anotado en compra? Esa norma entraría a partir del día siguiente de su publicación. No tendríamos que esperar hasta el 2025, sino que entra en vigencia al 2024. Entonces, la norma también establece ello, ¿no? En este caso, las leyes relativas al tributo de periodicidad anual rigen desde el 1 de enero del año siguiente a su promulgación. Se promulga hoy, entra en vigencia al próximo año, pero solamente cuando sean tributos de liquidación anual, salvo que, como ha pasado muchas veces, las normas que referidas a tributos de liquidación mensual, como es el caso del IGB o el seguro del consumo, ¿no? Difieran su vigencia. Pasó, por ejemplo, en el caso de la ley del IGB en el 2018, que se publicó en el mes de septiembre y estableció que recién a partir de octubre, ¿no? Se consideraba la sucursal como contribuyente del IGB, cosa que antes no lo habían señalado. Entonces, podría ser caso también que difieran su vigencia, pero cuando es un tributo, en este caso de liquidación anual, lo que hay que tener en cuenta es la vigencia que va a tener, ¿no? También se señala que no van a surtir efectos, por ejemplo, las normas dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. Es decir, si establecemos, por ejemplo, mediante una ordenanza, ¿no? Eh, creamos un impuesto municipal, esa norma sería inconstitucional, porque estaríamos señalando que mediante ordenanza se puede crear impuestos, y las ordenanzas que emiten los gobiernos locales y regionales solamente le dan potestad tributaria para crear, como hemos comentado, contribuciones y tasas. Exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala. Por ejemplo, ¿qué sí puede hacer la municipalidad, como ha pasado muchas veces? Por ejemplo, otorgar beneficios, ¿no? O de pago oportuno. Pues si usted paga oportunamente el predial, tiene un descuento en el pago, por ejemplo, del 5%. Si usted paga o condonar los arbitrios, por ejemplo, o sea, como puede crearlos, puede extinguirlos. Pero lo que no puede hacer la municipalidad, el gobierno local o gobierno regional, por ejemplo, en este caso, o en esos casos, ¿qué cosa es? Establecer medidas, ¿no? Que pongan en riesgo el ejercicio de la potestad tributaria, es decir, crear impuestos. No lo puede hacer porque, como hemos comentado, pues esa facultad es inherente solamente a quienes, en el caso de los impuestos, al gobierno central. Hubo tasas y contribuciones, sí tienen potestad los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Un poco para entender el escenario en el cual se da el ejercicio pues, de estas facultades o esta potestad administrativa, ¿no? Y ahí tenemos también lo que es el sistema tributario, ¿no?
Ya que estamos hablando del marco introductorio del derecho tributario, pues lo que es el sistema tributario, entendido pues como un conjunto de tributos e instituciones fiscales que están vigentes en un determinado país, en una determinada época. Hablar de un sistema tributario es hablar básicamente de cuál es el marco en tributos que están regulados, en este caso en el Perú, y se hace una diferencia simpática, ¿no? Lo que es el sistema tributario racional y lo que es el sistema tributario histórico, ¿no? En el caso del sistema tributario racional, ¿no? Busca, por ejemplo, la armonía entre los elementos de la tributación, ¿no? Que prácticamente se da dentro de un objetivo final, equilibrio económico y social, ¿no? Que prácticamente se da a largo plazo y programático, ¿no? Trasciende pues al gobierno de turno, son medidas en las cuales se dice, bueno, este es el régimen que vamos a imponer, tributario, y es un régimen que por más que cambie uno u otro gobierno, se mantiene estable a lo largo de los años. De repente una pequeña modificación, ¿no? Sobre una tasa, una alícuota, ¿no? Agregar un sujeto que también debe estar considerado para efecto de imposición, pero no son cambios pues radicales, o sea, no son reformas totales. Pues ahora que es un sistema en el cual se armoniza los elementos de la tributación para tener un equilibrio económico y social, ¿no? Pero el sistema tributario histórico sí cambia un poco la figura, ¿no? Porque en el sistema tributario histórico se verifica, por ejemplo, lo que se denomina la inexistencia de armonía entre los elementos principales de la tributación, ¿no? Es decir, la particular política tributaria que va a aplicar en este caso el gobierno de turno. El gobernante de turno aplica la medida tributaria que mejor considera, ¿no? Y por lo tanto puede cambiar el esquema tributario anterior a su gobierno, ¿no? Y esta situación se ha dado muchas veces. Imagínese usted, las últimas reformas tributarias que se han hecho justo han tenido como antecedente un cambio de gobierno, ¿no? Incluso este año, como ustedes han escuchado, y eso lo comento pues como que también he tenido que ver con algunas opiniones que hizo sobre el particular. Por ejemplo, se ha establecido que para el próximo año hay un proyecto de ley que se ha presentado que pretende reducir a dos los regímenes tributarios, ¿no? Actualmente tenemos cuatro. Tenemos lo que es el régimen único simplificado, también conocido como el nuevo RUS. Tenemos el régimen especial de impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario que se creó en el 2017, perdón, se creó en el 2016 con vigencia para el 2017, y finalmente pues un régimen que se mantiene por año, que es el régimen general del impuesto a la renta. El proyecto de ley pretende reducir a dos los cuatro regímenes. La pregunta que uno se hace es, bueno, si hay alguna razonabilidad, si es que hay un estudio previo, ¿no? Bueno, y eso simplemente nos permite acreditar que no es un sistema tributario racional, porque si la idea fue crear un régimen intermedio entre lo que es el régimen especial y el régimen general, que es el régimen MIPE, entonces, ¿por qué pasados 7 años, un poquito más, ahora se quiere derogar ese régimen, ¿no? El gobierno de turno establece medidas legislativas que no necesariamente evidencian pues una armonía con lo que ya se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, si nosotros decimos de cuatro regímenes, la idea fue ampliar de tres a cuatro y ahora reducir de cuatro a dos, pues queda claro que estamos ante un sistema tributario histórico. Es un sistema que va variando de acuerdo a la política fiscal que establece el gobierno de turno. Aquí tenemos el sistema tributario nacional, por ejemplo, ¿no? Que ustedes conozcan algunos impuestos, ¿no? Y algunas contribuciones y tasas que prácticamente son bajo el ejercicio de la potestad tributaria de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Por ejemplo, sistema tributario nacional, nos remitimos a lo que establece el Código Tributario, en el cual vamos a encontrar pues esta clasificación tripartita del tributo. Los tributos, ¿no? Que como vamos a ver más adelante, se clasifican en tres, que son el impuesto, las contribuciones y las tasas, y la división por niveles de gobierno. Gobierno central, gobierno local, al cual podemos agregarle también los gobiernos regionales. Pero al día de hoy, pues los gobiernos regionales no han ejercido pues esta potestad de creación, modificación o subida de ciertos tributos, sobre todo contribuciones y tasas, más de ejercido pues el gobierno local. Pero lo que son impuestos, que es una facultad exclusiva del gobierno central, tenemos algunos que seguramente ustedes ya conocen o han escuchado en referencias, como es el caso del impuesto a la renta, que es un impuesto que grava la ganancia, conocida pues como la utilidad que se genera
por la explotación de un bien de capital, el trabajo o la aplicación conjunta de capital y trabajo. El impuesto general a las ventas, que es el IGB, uno de los impuestos que genera mayor recaudación en el país, y que es un impuesto que afecta una manifestación de riqueza distinta a la renta. En la renta, por ejemplo, nosotros grabamos la ganancia, pero en el IGB grabamos lo que vendría a ser el consumo como una manifestación de riqueza. Esto va a ser mejor para que se me gane acá. Entonces, algunos impuestos que son potestad tributaria pues, del gobierno, en este caso, central, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, justo daba una nota hace poco también para un medio local, y decía que el selectivo al consumo tiene una finalidad exclusiva, ¿no? Que básicamente combatir las externalidades negativas. El consumo desmedido de ciertos productos que pueden ser dañinos a la salud o incluso al medio ambiente. Por eso se establece una tasa elevada. Ese es el caso, por ejemplo, del selectivo de consumo, las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas, ¿no? Los combustibles, ¿no? En cierta forma el Estado busca combatir pues, lo que vendría a ser problemas que pueden generar la adicción a estos bienes, ¿no? El tabaco, también los cigarrillos, ¿no? Pero es un mensaje, como digo yo, de doble ánimo, porque sabiendo que va a haber un mayor consumo, el Estado también sabe que la tasa alta le va a generar mayor recaudación, porque igual estos sectores van a seguir consumiendo. Pero son básicamente esquemas que se tienen en un impuesto que grava una tasa mayor al IGB ciertos productos en los cuales el Estado busca controlar, ¿no? Luego tenemos el impuesto a la venta de arroz pilado, más conocido como el IVAP, el régimen único simplificado, que es el nuevo RUS, que vamos a verlo más adelante, tiene dos categorías al día de hoy, y que en el proyecto en norma o proyecto de ley que se ha presentado, tendría ahora solo una categoría, ¿no? Cuyo pago mensual sería de 50 soles en la medida que no se supere las 19 UITs de ingresos anuales, que en promedio son 97.000 soles, considerando la UIT de este año que está en 5.150, ¿no? Los derechos arancelarios, ¿no? Las tasas por prestación de servicios públicos, el impuesto a las transacciones financieras, también conocido como ITF, que se creó de manera temporal, pero ya se ha quedado con nosotros, bueno, más de 20 años va a ser. El ITAN también, creado de forma temporal, pero al día de hoy también va a cumplir poco más de casi 20 años, y que son impuestos que graban, en el caso del ITAN, el patrimonio, los activos netos de la empresa, que supere el millón de activos a finalizar el 31 de diciembre. El impuesto a las transacciones financieras, también conocido como el ITF, es un impuesto que creo yo ha servido para que de manera masiva la administración tributaria pues haya notificado en los últimos años estas cartitas de incremento patrimonial, de inconsistencia patrimonial, como consecuencia un desbalance entre lo que se ha declarado y lo que se ha acumulado en la cuenta, ¿no? También tenemos, en el caso del gobierno local, pues algunos impuestos que han sido creados pues a su favor. En este caso tenemos el caso del impuesto al cabala, no porque tengan la potestad de crearlos, ¿ah? Sino porque han sido creados a su favor, ¿no? El impuesto al cabal, el impuesto predial, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, el impuesto a los juegos, las apuestas, y acá vienen ya los tributos que ellos sí tienen potestad tributaria para crear, modificar o suprimir, como es el caso, por ejemplo, de los árbitros, ¿no? Usted cuando ve, por ejemplo, que terminada la noche, de repente hoy, madrugada o de repente antes, bueno, aquí mayormente en la zona en la que yo estoy, el camión pasa a las 1 o 2 de la mañana. Se ve pues que pasa un camión y que recoge la basura, ¿no? Ah, esos son árbitros de limpieza pública. ¿Y quién está facultado para crearlos? Los gobiernos locales y regionales mediante un instrumento que se denomina pues TAS, ¿no? Ahí tenemos entonces los parques y jardines, riesgo sanitario, la contribución especial que se hace por obras públicas, lo que son las tasas municipales, el impuesto de promoción municipal, que justamente se cobra conjuntamente con el IGB, ¿no? Uno a veces le pueden preguntar a usted, oye, ¿cuál es la tasa del IGB? Una pregunta que es muy recurrente en estas evaluaciones del CAS de SUNAT, ¿no? Uno dice, oiga, la tasa es 18, ¿no? Y le ponen, no es la respuesta correcta. La tasa del IGB es 16%. El tema es que se cobra con el IPM una tasa de 2 y en el monto final, que es la factura, no se digrega. Pero como se pone todo junto, 18. Pero si nos preguntasen, la tasa actual del IGB es 16%, ¿no?
También otros impuestos que han sido creados a favor de las municipalidades, como es el caso del impuesto a las embarcaciones de recreo, claro, el 2% es del impuesto de promoción municipal, ¿no? Y claro, ahí tenemos justamente las tasas municipales, que ahí sí tiene potestad la municipalidad y el gobierno regional de crear, modificar o suprimir, ¿no? Las embarcaciones de recreo, entre otros. Bueno, y otros fines que también tienen, en este caso, los tributos, podemos hacer referencia a las contribuciones a la seguridad social, la contribución al Sistema Nacional de Pensiones, también conocida pues como la ONP, ¿no? La contribución al servicio de aislamiento de personas, que es ENATIS, en SICO, ¿no? Recuerde que la contribución, vamos a hacerlo más adelante, pues tiene un fin específico, ¿no? Ahí se aplica la teoría del beneficio. Aquellos, por ejemplo, que están asegurados, que están en planilla de sus empresas, el empleador, pues prácticamente es el que paga de salud, ¿no? Si la empresa adeuda más de 3 meses, pues esto de alguna otra forma limita la atención del asegurado. Entonces, claro, el salud no se lo cobran al asegurado, sino lo asume el empleador. Pero en el caso del ONP, ahí sí se le descuenta, en este caso al trabajador, un porcentaje cercano al 13%, ¿no? Entonces, esas contribuciones tienen un fin específico, que es beneficiar al aportante a partir de un servicio público disponible como es la salud, y en el caso del NP, el acceso pues a una jubilación, que es básicamente lo que muchas veces, sobre todo en el Perú, es lo que se requiere, ¿no? Y la potestad tributaria, algunas características que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? En el caso de la potestad tributaria, ya hemos visto que es una facultad que tiene el Estado pues para imponer, modificar o suprimir los tributos, considerando el poder de imperio, en este poder que tiene el artículo 74, que lo van a ver toda su vida, sobre todo si les gusta el derecho tributario. El artículo 74, ya lo hemos resumido, es el contenido en sí de lo que es el derecho constitucional tributario. Las características de esta potestad, que es originaria, el Estado pues detenta la potestad, la adquiere siempre, es una facultad que de alguna otra forma se tiene en el marco constitucional. La Constitución reconoce esta potestad tributaria del Estado, pero dice que es originaria. Irrenunciable, es imposible de abandonar, es obligatorio y permanente, hay que ejercer la potestad en todo momento. Se señala pues que lo irrenunciable es el poder, ¿no? Y no la recaudación que pueda lograrse con su aplicación. Bueno, sí que es irrenunciable porque yo esa potestad no puedo dejarla de lado, tengo que ejercerla sí o sí, sobre todo porque el Estado está interesado en coberturar el gasto público. Es abstracta, existe siempre, independientemente de que ese caso no, porque de repente hoy día tenemos 5 tributos o 5 impuestos y pasan los 10 años y tenemos los mismos impuestos. O sea, es una facultad que existe siempre, sea que se ejerza o no. Basta que yo tenga la facultad o la potestad para poder crear, modificar o suprimir un tributo o dar ciertos beneficios tributarios. Es imprescriptible. El tema que resulta importante, la prescripción, ¿no? No dice, oye, pero ¿hasta cuándo puedes ejercer esta facultad? Bueno, siempre la vas a poder ejercer. Si el Estado deja de imponer un tributo, no significa que esté impidiendo imponerlo después. Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando se robó el anticipo adicional del impuesto a la renta, porque se acreditó pues que era confiscatorio desde el punto de vista cualitativo. Además que la empresa paga renta por la utilidad, efectúa pagos a cuenta que son adelantos del impuesto que se va a determinar el 31 de diciembre, se le está grabando pues con un anticipo adicional. Es decir, el solo hecho de tener activos implicaba un gravamen. El tema llegó al Tribunal Constitucional y el tribunal dijo que en el impuesto a la renta, la manifestación de riqueza que se graba es la ganancia. Entonces yo no podría grabar ganancia, anticipar la ganancia y grabar los activos que me generan la ganancia, porque finalmente estaría grabando la utilidad y los bienes que me generan esa utilidad, en un impuesto que se pretende grabar la renta. Entonces se concluyó pues que era inconstitucional anticipo. Pero ¿qué hicieron? ¿No? Vieron usted lo que pasó en esa época en el Congreso. Dijeron, ¿por qué es inconstitucional anticipo? Porque no puedes cobrar en un impuesto a la renta un pago anticipado del patrimonio. Entonces se les prendió el foquito y dijeron, no lo puedo grabar en forma conjunta, pero sí lo puedo grabar en forma separada. Y por eso crearon el ITAM. El ITAM, ¿qué es?
el impuesto temporal a los activos netos. Es decir, ya no lo grabo como parte del impuesto a la renta, sino que creo un impuesto al patrimonio y establezco su vigencia el año siguiente. Por eso tenemos casos de tributos que se han derogado y luego han vuelto con otro nombre, ¿no? O simplemente bajo otra forma de exteriorización de la riqueza. Pero el hecho de que siempre es ripile indica que esta facultad el Estado no la puede dejar de ejercer, tiene que ejercerla siempre. Y es territorial porque el Estado lo va a ejercer en los límites de acuerdo a su territorio, tema que resulta para importante. Nosotros solamente podemos establecer tributos en nuestro territorio, ¿no? No vamos a establecer tributos que sean potestad tributaria de otros estados, no solamente nuestros tributos en el territorio. Usted podría decir con justa razón, doctor, pero yo tengo entendido que una empresa o un contribuyente que genera una ganancia afuera igual lo grabamos con renta acá. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque por ser el sujeto domiciliado en el Perú, por ser persona natural domiciliada, él está obligado, así lo está legislando en renta, de tributar por la ganancia que genera tanto en el Perú como en el extranjero. Por eso se dice que el sujeto domiciliado tributa por lo que se denomina la renta de fuente mundial, ¿no? La ganancia que tiene fuera y la ganancia que tiene, en este caso, en territorio nacional, diferente que el sujeto no domiciliado, ¿no? Los sujetos no domiciliados, ¿no? Nuestros vecinos de países como Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, cuando ellos vienen al Perú, tributan por la ganancia que han generado en el Perú. Pero el Perú no los puede grabar a ellos por la ganancia que generen en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, porque en esos países ya Perú no asume jurisdicción, ¿no? Por eso se dice el sujeto domiciliado, la persona que es residente o nacional peruano, bueno, el término técnico es domiciliado, va a tributar por la ganancia que genere en el Perú, no también por la ganancia que genere fuera, la renta de fuente mundial. El sujeto no domiciliado solamente va a tributar por la ganancia que genere ¿dónde? En territorio nacional, ¿no? Por eso decimos que la potestad tributaria termina siendo territorial, ¿no? Se grave en este caso la ganancia que se tenga en territorio nacional. Si yo tengo, por ejemplo, ingresos fuera, ¿no? Ganancias fuera, se mira con justa razón, doctor, pero en el país donde se ha generado esa ganancia me graba con renta, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Me graba con renta. Entonces, ¿qué hago con ese gravamen? Bueno, ese gravamen te puede servir como un crédito contra el impuesto a la renta que corresponda pagar en el Perú, porque Perú te entera. Lo que pasa es que son criterios de conexión, ¿no? Ya lo veremos más adelante en alguna clase de renta. Nosotros trabajamos con dos criterios de conexión en red. El primero es el domicilio, diferenciando quién es sujeto domiciliado y quién es sujeto no domiciliado. Y el segundo es el criterio de fuente, ¿no? ¿Esa renta de qué fuente es? ¿Una renta de fuente peruana o una renta de fuente extranjera? Para el sujeto domiciliado, suma su renta de fuente peruana con la renta de fuente extranjera y para el no domiciliado solamente tributa vía retención por la renta de fuente peruana que genera en Perú, ¿no? Bueno, luego de haber visto lo que es la potestad tributaria, corresponde ver el siguiente tema de la jornada de hoy, la teoría del tributo, ¿no? Y ahí vienen pues las siguientes preguntas, ¿no? Si es que hay una definición del tributo en la ley de renta, en la ley de IGB, en el Código Tributario, la respuesta es que no hay, ¿no? No se define el tributo. Porque les explico lo siguiente, el tributo responde a una construcción histórica, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, ahora que se nos viene en poco más de 2 semanas, que rápido está pasando este año, la verdad, Semana Santa, ¿no? Películas de Jesús, de la iglesia, la Biblia, y se habla del tributo, ¿no? Por ejemplo, la frase que siempre nos viene a la mente, no da al César lo que es César y da a Dios lo que es Dios. O sea, el César bien representa la autoridad, paga tributo. Los vencidos, por ejemplo, en las guerras médicas, tenían que pagar tributo a los vencedores. El tributo entendido también como vinculado con la deidad, ¿no? Con el culto, con los gobernantes también, ¿no? Luego fue entendiéndose el tributo bajo una construcción distinta, ¿no? Porque ya no entendamos el tributo como una sanción o como un castigo a quien ha perdido frente al vencedor, sino se entendió el tributo como una necesidad del Estado de poder financiar los gastos públicos, pero que beneficien a todos. Porque no es que el Estado diga, bueno, voy a crear un tributo porque quiero recaudar más, sino porque quiero recaudar más, pero cumplir con la expectativa de vida o expectativas en metas, en objetivos de mis ciudadanos. Entonces decimos que es un Estado social, democrático y derecho. Por eso el tributo al día de hoy
bajo la concepción que tenía en la Edad Media, la Edad Antigua, la Edad Contemporánea, puede ser entendido como el pago que se hace al Estado en ejercicio de la potestad tributaria estatal que resulta exigible, ¿no? Una prestación de dar una suma de dinero al Estado, ¿no? Atendiendo al principio de solidaridad, atendiendo que estamos en un Estado social y democrático de derecho, tal vez esta podría ser la definición que más se acerca al término de tributo al día de hoy, ¿no? ¿Y por qué pagar los tributos? Una pregunta que muchas veces se nos ha hecho, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que pagar los tributos? Gente que de repente no quiere pagar tributos, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba hace poco que han designado al nuevo jefe de la SUNAT, ¿no? Y algunas ideas muy interesantes, ¿no? Del ministro Arista de Economía, de que en realidad estamos yendo por un camino indebido, o sea, no debemos nosotros centrarnos en los formales o llenar las obligaciones a los formales, sino perseguir a los informales, que son finalmente lo que nos están tratando. En el Perú tenemos casi un 70% más de informalidad. Imagínate que el fisco persiga a los formales, ¿no? Y los incentive, creo yo, ese es el término que mejor se utilizaría, a que tributen, esa base tributaria se ampliaría y tendríamos mejores escuelas, hospitales, puestos de trabajo, entre otros, ¿no? Entonces, el pago del tributo se ciñe a lo que he comentado, ¿no? Existen necesidades públicas que el Estado tiene que satisfacer, ¿no? Puesto de trabajo, salud, vivienda, educación, entre otros, ¿no? Entonces, estas necesidades públicas se van a poder coberturar con los ingresos que genere los tributos que el Estado cree, ¿no? Revelamos y exteriorizamos manifestaciones de capacidad económica que muestran nuestra capacidad de contribuir con los gastos públicos. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Que estamos en esta conferencia, ¿qué capacidad económica tenemos? O sea, como una persona, ¿no? Se da cuenta que tenemos capacidad económica. Primero va a ver nuestro patrimonio. O sea, tiene casa, tiene carro, tiene bienes, pues, tiene capacidad económica por el patrimonio. Luego verificar la capacidad económica en función al consumo. Es una persona que para consumiendo de lado a lado, se compra cosas. Por ejemplo, hubo una época, no sé si ustedes recuerdan, hace algunos años ya, que Sunar puso el ojo en estos chicos reality, ¿no? La persona de la farándula decía, pero ¿cómo compran casas, compran carros, compran bienes? Entonces, ahí que están midiendo Sunar, la capacidad contributiva, ¿no? O la capacidad de construir estas personas, la capacidad económica, ¿no? Y la pregunta es, oiga, si se compra una casa y no tiene mucho ingreso, ¿dónde salió la plata? ¿No? Ahí viene justamente el tema. Una manifestación de riqueza, además de lo que es la ganancia, que es el consumo, la compra, y otro es el patrimonio, como ya comentaba, el tener casa, vehículos, bienes muebles, entre otros. Entonces, el pagar tributo implica ser solidario, porque si yo tengo capacidad económica para demostrar que tengo utilidad, que tengo patrimonio, tengo consumo, y otros no la tienen, entonces lo que se busca es que cargando o grabando tal actividad, se pueda financiar el gasto público para coberturar la necesidad de todos. Eso se habla de una comunidad, de un Estado social, ¿no? Dice, somos miembros de una comunidad que funciona dentro de un Estado que nos provee pues, servicios públicos, como son garantías, seguridad, derechos. Entonces, no solamente se trata de una forma de generar una mayor recaudación, de una manera de poder disfrutar, ¿no? De aquellos servicios públicos que el Estado me está brindando, ¿no? Consecuentemente, pues tenemos el deber de contribuir al financiamiento de los gastos públicos. Claro, es una garantía, ¿no? El hecho de poder, de alguna otra forma, ser solidarios, ¿no? Con el Estado para poder financiar lo que es el gasto público, ¿no? Y el concepto que prácticamente vamos a ver aquí de tributo, bueno, el que más se aproxima a la tendencia actual sobre todo, es de ser una prestación, generalmente pecuniaria, ¿no? Espera un momentito, por favor, vamos a... Ahora sí. Bueno, el tributo puede ser entendido como una prestación, ¿no? Si nos vamos pues al derecho civil, que también de alguna otra manera está vinculado con lo que vamos a ver el día de hoy, una prestación puede ser una prestación pecuniaria o no pecuniaria, ¿no?
Generalmente es una prestación pecuniaria porque se exige el pago de una suma de dinero, aunque hay algunas regiones, algunos lugares no tan alejados del centro, que es Lima, en las cuales se está poniendo de moda, bueno, hace algunos años, el pago en especie, ¿no? Por ejemplo, una persona debe arbitrios o debe predial y compensa esta deuda, por ejemplo, prestando servicios a la colectividad, ¿no? Recogiendo la basura, limpiando las calles, ¿no? Pero inicialmente el tributo es una prestación pecuniaria, ¿no? El Estado la puede exigir en forma unilateral. El Estado para exigirla no necesita pues un consenso social. O sea, bueno, te voy a cobrar el tributo solamente si estás de acuerdo te lo cobro, si no, no te cobro, pues por lo dejamos ahí. Lo exige en forma unilateral en uso de la facultad de imperio. Pero acá viene algo muy simpático, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿no será pues esto una especie de dictadura, ¿no? Porque es unilateral. Lo que pasa es que recuerden que hemos dicho que la creación, modificación o supresión del tributo se hace por ley o decreto legislativo, ¿no? Que vayamos un poco más de la norma. Oye, la ley, ¿quiénes la emiten? Los congresistas. ¿Y a los congresistas quiénes los eligen? El pueblo. Entonces, esta es una delegación del pueblo para crear tributos, ¿no? Es lo que se entiende. Por eso dice que hay un consenso previo, pero ya cuando el Estado impone el tributo, ¿no? Se entiende que es la voluntad de todos, porque es la ley que publican aquellos que han sido, pues, de alguna otra forma eh, designados, ¿no? Por elección democrática, ¿no? Y esto se da en uso de la facultad de imperio, respetando los principios de imposición fiscal recogidos en la Constitución para cumplir su fin. Es decir, ¿cuáles son estos principios de imposición fiscal? Los que hemos visto: principio de legalidad, principio de reserva de ley, principio de igualdad, principio de respeto a los derechos fundamentales y el principio de no confiscatoriedad, ¿no? Por lo tanto, hay diversos conceptos que también pueden saldar de lo que es el tributo. El que más se aproxima para nosotros, una prestación pecuniaria que el Estado exige al particular, pero respetando ciertas garantías, ciertos principios, ¿no? Pero también se puede hablar de una obligación, ¿por qué? Porque hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, el Estado frente a lo que es el deudor tributario, una norma jurídica, ¿no? También hay una doctrina que habla de que el tributo es la norma, porque está contenido en la norma, entonces es la norma, una cuantía de dinero, un monto a pagar, ¿no? Un ingreso financiero, o también podría ser entendido pues como un deber moral, ¿no? Pues son situaciones que prácticamente se han tomado en cuenta para establecer una definición de lo que se entiende pues por el tributo, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿por qué es importante esto? Porque permite establecer o complementar lo que hemos comentado, ¿no? Que el tributo responde a una evolución, ¿no? Que se da en, en los tiempos, ¿no? Cómo va cambiando el concepto de tributo, sobre todo en estos casos, ¿no? De qué es lo que se va a grabar, de qué es lo que se pretende afectar. Por ello resulta importante tener en cuenta esta definición. Algo adicional, características que prácticamente se dan respecto a lo que es el tributo, es la que vamos a hacer a continuación. El tributo sería una prestación de dar suma de dinero, generalmente pecuniario. Hay una relación jurídica tributaria, o sea, se genera una relación jurídica tributaria. Voy a poner un ejemplo más simple sobre esto. Imagínense que usted le arrienda su casa a una persona. Usted como persona natural le arrienda su casa a otra persona natural. Pues usted, ese arrendamiento responde a un contrato civil de arrendamiento, ¿no? De cesión temporal de bien inmueble. Hasta ahí hay una relación civil entre lo que es el deudor y el acreedor, ¿no? Por ese arrendamiento. Pero al ser un negocio jurídico que se origina en un contrato, esto puede tener efectos tributarios, porque como usted está arrendando, ¿no? Un predio a otra persona natural, usted está demostrando que por este ingreso, esta ganancia, su patrimonio se va a incrementar. Entonces, esa manifestación de riqueza que se genera como consecuencia del arrendamiento vendría a ser una manifestación de capacidad contributiva por la cual el Estado diga, aquellas personas que arrenden inmuebles van a pagar renta o están generando una ganancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa después?
se genera una relación jurídica entre usted y el Estado, porque usted como es el arrendador está generando una ganancia la cual puede estar sujeta a imposición con el impuesto a la renta, en este caso primera categoría, en la cual usted es el deudor y el Estado es el acreedor. Y en la relación civil que tiene con el arrendatario, usted es el acreedor y él es el deudor. Es el que tiene que pagar el monto del arrendamiento mensual. Entonces, esta situación que para nosotros resulta importante, de lo que es el tributo, define una relación jurídica tributaria entre el Estado y como sujeto activo, ¿no? Que detenta la potestad tributaria y el sujeto pasivo que vendría a ser el deudor tributario, ¿no? Tiene como fuente la ley, porque como hemos comentado, no hay tributo si no hay ley, y algo también que resulta importante es que nace con el hecho imponible. Es decir, para que nosotros podamos decir, oye, ya se generó la obligación de tributar, tiene que haber un hecho económico que esté sujeto a imposición. Un ejemplo típico es, vamos a grabar con IGB la venta de bienes muebles que realice una empresa a favor de otra empresa. Entonces, esa ganancia, perdón, esa venta grabada con IGB va a afectar a algún sujeto que el día de hoy o que el día de mañana realice la venta de un bien mueble a otra empresa. Entonces, si mañana, por ejemplo, una empresa constituida en el Perú le vende 10 escritorios a otra empresa, usted dirá, ah, ya se realizó el hecho que la norma prevé, ¿no? El hecho que la norma prevé es considerado como la hipótesis de incidencia. Pero esta hipótesis, cuando se plasma en la realidad, cuando se materializa en el ámbito eh, fenoménico de la realidad, se denomina hecho imponible o hecho económico. Entonces, el tributo tiene como antecedente o como elemento de nacimiento el hecho económico o hecho imponible, ¿no? No se trata pues de una sanción. Ya hemos visto que no es una sanción. Imagínate, algunos lo consideran pues como una sanción, ¿no? Oye, tengo que tributar, el Estado se está llevando parte sustancial de mi patrimonio, ¿no? Es como ese ejemplo que le ponen pues a los niños, ¿no? Para entender por qué tributar o qué es tributar, ¿no? En el cual agarran pues 6 galletas y te dicen 2 galletas son para el Estado y estas 4 que te quedan son para ti. Ya con eso estás tributando. O sea, no es una sanción, sino que básicamente es una forma de ser solidarios con lo que el Estado busca en la sociedad, que es lograr los objetivos y las metas de todos los ciudadanos. Por eso se entiende básicamente como una obligación, es una obligación que se tiene de afrontar el pago de un monto, atendiendo que yo estoy reflejando una mayor capacidad económica, o estoy reflejando un mayor patrimonio, un mayor consumo, una mayor ganancia, ¿no? ¿Y cuál es el fin del tributo? Ya lo hemos comentado, sustentar o solventar lo que son los fines públicos o los gastos públicos, o sea, que es la finalidad que se tiene para poder tributar, ¿no? Y el concepto podemos visualizarlo como un instrumento de gestión empresarial, ¿no? Mientras más eficiente la gestión del factor fiscal, menos costo representará para la empresa, ¿no? No implica necesariamente crear ahorros fiscales, sino evitar costos innecesarios, lo que es el instrumento fiscal, claro. Algunos dicen, bueno, el planeamiento al día de hoy, ¿cómo se entiende, no? Hay empresas, por ejemplo, que me piden a mí hacer planeamiento. Digo que el planeamiento no es tanto, por ejemplo, ¿no? Crear un ahorro fiscal que es importante, ¿no? Verificar qué alternativas no del Estado para lo que es una economía de opción, sino que ahora es evitar, por ejemplo, sanciones, multas o desconocimiento de las operaciones suscitadas en gasto en crédito fiscal de aquello que sí se ha realizado, que de repente la administración podría concluir que son operaciones pues no reales, operaciones no fehacientes. Es un tema que para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque el planeamiento tributario actualmente se llama planeamiento preventivo. Vamos a prepararse para lo que viene después. Es como yo le decía, ¿no? Muchas empresas que no han sido, que no están en el régimen MIPE, no están dentro de lo que es la microempresa, eh, simplemente van a presentar su declaración jurada en un programa entre marzo y abril de este año. Los demás han sido prorrogados hasta mayo. Entonces ellos, por ejemplo, cuando presenten su declaración, lo que tienen que procurar es que más adelante, cuando la administración tributaria lo fiscalice, no tengan alguna observación o algún desconocimiento de lo que ya han declarado. O si desconocen las compras, quiere decir que le van a obligar a pagar más renta. Si desconocen, por ejemplo, el crédito fiscal, que es el IGB que sustenta la factura de compra de una adquisición, le podrían desconocer esta operación para que más adelante genere
algún reparo, alguna observación por parte de la administración tributaria. Pero, como le decía, la idea es evitar costos innecesarios, ¿no? Entonces podemos entender el tributo como una prestación obligatoria. Existe una coacción, porque si no se paga, ya sabemos que se puede iniciar un procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Y la exigencia nace en virtud de una ley que establece, ¿no? Esos son los tributos que el Estado tiene potestad tributaria para poder cobrar. Entonces, ahí se establece lo que es este famoso principio, ¿no? El nullum tributum sine ley. No hay tributos si no hay ley. Es lo que prácticamente se plantea para eh, establecer ese tipo de obligaciones. Entonces yo decía, ¿por qué es importante tributar, ¿no? Para que en algún momento tenga un cargo público y pueda cambiar el esquema, porque tenemos que generar convicción en la gente que el tributo no es una sanción, sino que el tributo eh, se exige para poder lograr todo el objetivo, que es tener mejores condiciones y oportunidades en todo tipo de necesidad o requerimiento, ¿no? Pero ahí viene el problema que se genera el día de hoy, ¿no? O sea, si la SUNAT, por ejemplo, eh, establece multas, sanciones, cobranzas coactivas, diferimiento de obligaciones a los que están tributando, pues el que no tributa, ve al que tributa, o sea, el informarlo, ver la forma de decir, yo no quiero estar así, yo quiero seguir así, porque mira, él puede tributarme a todo lo que le está pasando, cuando debe ser a la inversa, ¿no? O sea, que el formal diga, oiga, mira, el informal todo lo que le está pasando, entonces me conviene seguir en la formalidad. O sea, no a la inversa, ¿no? Entonces, eso implica un cambio de chip, ¿no? Un cambio de chip en el cual tenemos que ser solidarios, ¿no? Si como país somos solidarios, yo creo que se puede reducir una parte importante de la informalidad. Y aparte hay dos problemas al día de hoy que tenemos, ¿no? No solamente es el tema de la informalidad, sino que el formal, e incluso el informal dice, oiga, si por ejemplo, ¿no? Vemos la noticia, en febrero se ha logrado la meta de recaudación mayor a la de los otros años anteriores. Y uno dice, oiga, ¿y qué se está haciendo con ese dinero? Porque que yo sepa, cada vez las calles son más inseguras. O sea, si la idea es recaudar más, entonces se puede invertir más en seguridad ciudadana, ¿no? Oiga, pero ¿por qué estamos tan mal en los hospitales? ¿Por qué mora la atención? Entonces, hay una duda de qué es lo que se está haciendo con los recaudados. Entonces, claro, yo puedo ser solidario, pero no, realmente el tributo no está llegando donde tiene que llegar. Entonces, eso también desincentiva la tributación. Y aparte, como les comentaba al inicio de la conferencia, si yo quiero declarar mi impuesto a la renta hoy día, no puedo, porque me han dicho que el formulario recién va a estar disponible en mayo, ¿no? Y hay muchas personas que entre febrero y marzo presentan su solicitud de su declaración de renta, sabiendo que tienen saldo a favor para que ese monto les sirva pues para ver sus gastos. Ellos, por no ser muy ajenos, los gastos de útiles escolares, entre otros, que son justamente fuertes en marzo. Pues si tenemos este mensaje, no lo discutimos hasta mayo porque nos hemos dado cuenta que el formulario a veces tiene inconsistencias, pero estamos hablando de un impuesto que se ha determinado el 31 de diciembre. Entonces, el 31 de diciembre no vamos a esperar 5 meses para consolidar toda esa información. Entonces, esas cositas que no se difunden mucho son lo que para mí incentiva que más bien el formal regrese a la informalidad y que el informal siga pues en la informalidad. Entonces, esta situación tiene que cambiar. Bueno, esperemos que con el nuevo jefe SUNAT pues la cosa cambie. Por lo menos yo le recomendaría eso. O sea, mira, que centrarnos en los informales. A los formales suéltalos un poco porque ellos están tributando. Al informal sí, persíguelo. Más no lo persigas tampoco, sino incentívalo a la formalidad. Crea un régimen transitorio para que pase la formalidad, ¿no? Y luego ya, como vaya creciendo, lo vamos controlando. Pero si tenemos esta situación, que hay un sector fuerte de informalidad, ¿no? Y se habla, ¿no? Pues yo comentaba, disculpe que haga un paréntesis, porque me parece importante. Hay que entrar a la OCDE, ¿no? Como dice, hay que entrar a la OECD, porque ya tenemos que ir a la vanguardia con los países europeos, ¿no? Pero imagínense la OCDE, y ni siquiera podemos establecer una estabilidad tributaria aquí. ¿Qué va a pasar cuando tengamos lineamientos que se apliquen a países desarrollados? Se nos va a chocar, ¿no? Pues entrar a OCDE es facilísimo, ¿no? Porque claro, entramos a la OCDE
ya las medidas que OCDE imponga a los países son vinculantes para nosotros. Es como entrar pues a una convención de derechos humanos, ¿no? Algo así. Pero lo ideal sería reducir por lo menos la informalidad y soltar un poco a los formales. Para no irnos del tema, yo sé que son temas de opinión, podemos discrepar y es importante discrepar porque imagínense usted, todos pensamos distinto. Vamos a lo que es lo nuestro, la clasificación del tributo. Actualmente tenemos tres tipos de tributos: los impuestos, las contribuciones y las tasas, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, ¿no? entre esos tres tipos de tributos? Que siempre son materia de evaluaciones, sobre todo en procesos de convocatorias, ¿no? De entidades públicas, entre ellos SUNAT, Tribunal Fiscal, municipalidades, entre otros, que el impuesto, por ejemplo, es un tributo no vinculado. Es decir, usted va a encontrar en el Código Tributario una definición que dice: el impuesto es el tributo cuyo hecho generador no origina una contraprestación directa por parte del Estado. ¿Cómo lo traducimos? Simplemente que cuando yo pago mi impuesto, por el pago de impuestos que hago, el Estado no me da algo directamente a mí, sino se lo da a todos, a la colectividad, porque eso está generando que el pago que yo hago del impuesto beneficia a toda la colectividad, ¿no? Por eso dice que no hay una contraprestación directa. Ojo, que esto no es lo mismo de decir, por ejemplo, no, pero sé contraprestación porque yo mañana pido mi saldo de devolución y el Estado me va a devolver. Pero el Estado te va a devolver algo que técnicamente responde a un pago en exceso. Es decir, tú a lo largo del año efectuaste pagos a cuenta, te aplicaron retenciones, ¿no? Y esas retenciones y pagos a cuenta son mayores a lo que te correspondía tributar. Por lo tanto, tú has hecho un pago en exceso. Entonces, no es que el Estado te está dando una contraprestación directa, sino que el Estado te está devolviendo lo que tú pagaste de más, porque inicialmente tú tampoco tenías que tener la obligación de adelantar los pagos de impuesto a la renta, sino que el Estado estableció que el contribuyente tiene que efectuar retenciones, pagos a cuenta, sobre lo que se va a determinar al final del ejercicio. Pues se dice que el impuesto vendría a ser un tributo no vinculado, ¿no? ¿Y cuál es el principio que se aplica a los impuestos? Porque esto también tiene que ver con la política fiscal, el principio de capacidad contributiva. Es decir, yo no puedo exigirte un impuesto si no verifico que tengas capacidad económica de tributar, como es capacidad de gasto, capacidad de patrimonio y capacidad de ganancia, ¿no? Lo que es la ganancia, el patrimonio y el consumo. Por eso tenemos impuestos. Por ejemplo, yo le pregunto a los que están, porque ya veo que se me ha ido un grupo, ¿no? Saludos a todos también los que me están saludando, muy bien. Por ejemplo, el IGB, ¿qué graba? ¿El consumo, la ganancia o el patrimonio? ¿No? Ahí lo puede poner en el chat. ¿Qué graba el IGB? ¿Graba consumo, graba patrimonio, graba ganancia? ¿Qué graba el IGB en estos casos? ¿No? En eso pues, uno podría decir, bueno, el IGB es un impuesto pues que graba el consumo, ¿no? ¿Qué grava la renta? Ganancia, patrimonio, consumo. Impuesto a la renta, oye, me suena la renta, pues no, la renta uno siempre lo asocia pues a don Ramón, págueme la renta, no se barriga, pero la renta pues la ganancia, ¿no? La ganancia que uno obtiene como consecuencia de una actividad, pues, si yo tributara sobre el ingreso, es como yo tengo, ¿no? Un carro, ¿no? Me costó $20.000, ¿no? Bueno, ejemplo, no va a servir mucho porque el vehículo más bien con los años su valor disminuye. Pero si el vehículo lo vendo a 50.000, ¿no? Y el Estado me grabara por los 50.000 y no me permitiera descontar los 20.000, yo estaría tratando sobre ingreso. Pero el Estado graba la ganancia, lo que tú vendes menos tu valor de compra, ¿no? Igual pasa con el patrimonio, ¿no? Impuesto predial, un impuesto al patrimonio. Entonces, yo reflejo riqueza y esa riqueza se manifiesta en un gravamen, que puede ser en función al consumo, al patrimonio, como hemos visto, a la renta. Ese es el impuesto. Es un tributo no vinculado cuya justificación está en el principio de capacidad económico, también conocido como capacidad contributiva, ¿no? La contribución, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo en la gráfica, el beneficio que se da por obras públicas, a la cual podemos agregar no solamente SENCIC o SENATI, sino también podemos agregarle lo que vendría a ser en este caso la ONP y de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo pago, por ejemplo, de salud, estoy accediendo, por ejemplo, a un beneficio de atención en cualquier hospital, en cualquier centro médico, ¿no? Pues ese es de la salud. Igual pasa con la UNP, ¿no? En el caso de la UNP, ¿qué es lo que se genera? Que yo tengo la posibilidad
de acogerme a un sistema en el cual más adelante voy a gozar pues de una jubilación, la UNP, ¿no? Y en el caso del FONAVI, como ustedes sabrán, pues la contribución al FONAVI, ¿no? Ustedes han visto, porque a mí me gusta identificarle el tema trutero con el tema actual, ¿no? Lista de evolución al FONAVI, ¿no? Ya sale la lista, en diciembre no se veían con muchos jubilados, y da pena verlo por la televisión, que iban a averiguar, a hacer sus colas, cuando lamentablemente el sistema no les había alertado que en tal fecha recién se establecía el cronograma. Oye, ¿por qué les mueven el FONAVI? No dicen. Una sencilla razón. El FONAVI, vamos a remontarnos a la historia, ¿no? Años 90, por ahí, ¿no? 80, un poquito menos incluso. El trabajador, ¿no? Por tener una relación laboral, el empleador le descontaba lo que era la contribución al FONAVI, ¿no? ¿Y qué es que no tenía el FONAVI? Que esta persona, cumplido cierto récord en el año de servicio, puede acceder a un crédito de vivienda o una vivienda propiamente dicha, ¿no? Por eso se dice que la contribución y la tasa son tributos vinculados, están vinculados a un beneficio o una contraprestación por parte del Estado. Pero pasaban los años y no accedían a esta vivienda, en realidad esa retribución que se iba a dar nunca se materializó. Entonces, si la contribución, si lo que han pagado o han aportado por años no se materializa en un crédito por vivienda o en una vivienda, pues ¿en qué se convierte? En un impuesto. Porque este es como un tributo en el cual no hay una contraprestación, este es como un impuesto, ¿no? Por contribución no es, la contribución tiene que tener un beneficio. Yo aporto al ONP, me voy a jubilar. Aporta el empleador de salud, puedo acceder a cualquier centro médico. Entonces, como no se dio esa, esa contraprestación, esa reducción, se concluyó que lo que habían pagado, lo que habían aportado las personas por año, ¿no? Nuestros adultos mayores, era un pago indebido, ¿no? Hay que devolver entonces el pago indebido. Por eso se establece en la lista de devolución del FONAVI que es una contribución, ¿no? FONAVI, Salud, SENAT y SENCI, ¿no? Y luego tenemos las tasas. La tasa tiene una característica muy similar con la contribución, porque la contribución, como he dicho, ¿cuál es la definición que establece el código? Es el tributo cuyo hecho generador tiene como hecho generador obras públicas o servicios prestados por el Estado, ¿no? Ese es el caso de la contribución. Un momentito, por favor. Ahora sí. En el caso de la tasa, como había advertido, es muy parecida a la contribución por el hecho que hay un beneficio. Pero ¿cuál es la diferencia sustancial entre la tasa y la contribución? Que la tasa tiene como hecho generador, ¿no? La prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente por parte del Estado. O sea, la contribución es algo general, ¿no? Se le da a todos que prácticamente realicen, ¿no? O aporten, ¿no? En función a tal beneficio que se busca obtener, sea una pensión o sea una atención médica. Es para todos. Pero la tasa es individualizado, es persona por persona, ¿no? Por eso, la norma incluso tiene una clasificación tripartita de lo que es la tasa. O sea, la tasa como tributo vinculado, en el cual hay un beneficio, también se divide en tres. Ya tenemos pues lo que son los arbitrios, los derechos y la licencia, ¿no? Y ahí vamos a ver cierta diferencia, ¿no? A ver, yo les voy a comentar, ¿no? Ya que estamos hablando de estos temas, ¿no? Una persona, por ejemplo, quiere obtener una autorización para operar un negocio, ¿no? ¿Qué tipo de tasa sería la que tiene que obtener? La persona quiere tener una autorización para poner un negocio de venta, por ejemplo, de abarrotes, licencia, ahí están las chicas ahí conectadas, pues la mayoría son, ahí está Luis también que sacó. Ahora tengo, por ejemplo, que tengo que sacar una partida pues de nacimiento.
sea, olvidémonos que esto sí se puede para sacar de manera virtual, porque ahora todo es virtual, y me están cobrando un monto por darme esa partida de nacimiento. Además, me están cobrando un monto por partida de nacimiento, por partida de función y por partida de matrimonio. El Estado me exige el pago de un monto, que sabemos que es una tasa, ¿no? Cuando estamos viendo la clasificación para ver cuál es, y tenemos que definirlo. Oye, eso que el Estado me cobra por tramitarme, por ejemplo, una partida de nacimiento, una partida de función, una partida de matrimonio, ¿qué sería? ¿Un arbitrio, un derecho o una licencia? Sería un derecho, claro, los derechos por servicios públicos administrativos, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, que estoy en el distrito, ¿no? Y he verificado, pues, que no hay, no hay, digamos, vehículos que brinden un servicio de seguridad, ¿no? Son las 11 de la noche, hay una bulla terrible. A mí me pasó hace unos minutos antes de dar la conferencia. Eh, y bueno, ¿qué es lo que, si queremos requerir, ¿no? El auxilio de la municipalidad, pero atendiendo a un servicio de seguridad efectiva, el cual sería pues prácticamente un servicio de serenazgo? ¿Cómo ubicaríamos el serenazgo? ¿Como arbitrio, como derecho, como licencia? ¿Cómo ubicaríamos, por ejemplo, lo que es limpieza pública, parques y jardines, ¿no? Barrido de calles? ¿Qué sería? ¿Un arbitrio, un derecho o una licencia? Vamos a ver, serían pues arbitrios, ¿no? Tema de serenazgo, ¿no? El serenazgo, ¿no? Es como decían, yo bromeaba hace, bueno, hace años, yo no bromeo tanto, porque a veces ya me voy un poco serio. Y decía, acuérdense el arbitrio en el cual dicen chicas, chicas, y nadie la captaba en la clase, ¿no? Chicas, chicas, ¿quién llegó? Y alguien dijo, ah, Serena, ya se reían todo. Esas cosas que teníamos pues alguna ventaja cuando era el tema presencial, aunque estamos viendo lo presencial, en este año he dado 4 conferencias presenciales, espero que en algún momento podamos tenernos también de manera presencial. Pero yo comentaba que la forma de entender el tema tributario es sencillo. Si es una tasa, es un servicio público individualizado. O sea, es para mí directamente. El arbitrio el arbitrio de calle lo calle, recoge mi bolsa de basura. Puedo ir a un parque jardín que está habilitado para poder, uno puede decir, no, soy por jugar a parques sin jardines y nunca voy al parque, ¿no? Eh, la idea es que el servicio esté disponible, ¿no? Si el servicio está disponible y yo lo puedo usar, tengo que pagar los servicios. ¿Quiénes pagan los servicios? Normalmente los que son propietarios y que usan esos servicios, porque el propietario paga el predial, un impuesto que se cobra por ser titular de un predio, ¿no? Pero los arbitrios son básicamente tasas que se pagan pues, por un servicio que me está brindando, en este caso, la entidad, mayormente las municipalidades. Derecho de tramitación, ¿no? Por lo que son partidas, el derecho de paso por agua subterránea, ¿no? La licencia es autorización, ¿no? Porque también hay tributos, ¿no? Por la licencia de funcionamiento, un tributo porque tiene incidencia tributaria, pero por ejemplo la licencia de construcción no es tributo, porque responde a una naturaleza básicamente administrativa, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Y son vinculados. ¿Por qué son vinculados? Porque están, valga la redundancia, ¿no? Generando, en este caso, lo que vendría a ser, en este caso, prácticamente una situación por la cual yo me beneficio directamente, ¿no? Están vinculados a una obra, un servicio público administrativo que el Estado me va a dar. Esa es la vinculación económica que tiene, ¿no? Y el no vinculado al impuesto. Pues sobre esto podemos hacer unas preguntas ping-pong, ¿no? Si yo le pregunto, ¿qué es el tributo cuyo hecho generador, ¿no? No origina una contraprestación directa por parte del Estado? ¿Usted qué me diría? ¿Sería un impuesto, sería contribución o sería una tasa? Vamos a ver las definiciones. Sería un impuesto, ¿no? Muy bien. Ahora, si yo les preguntara, ¿es el tributo cuyo hecho generador se origina en un servicio público administrativo prestado por el Estado? No. Me diría usted, pero si es un servicio público individualizado, es una tasa, la cual tiene una clasificación tripartita, arbitrio, derecho y licencia. En el caso de la contribución, también es un tributo cuyo hecho generador tiene como consecuencia obras públicas o servicios administrativos públicos. Esa sería pues la contribución. Así hemos entendido lo que es la clasificación tripartita del tributo. Contribución,
Senati, Sensico, Fonavi, que no, al final se concluyó que no era contribución. Lo que pasa es que nació como contribución, pero como no se dio el beneficio, terminó siendo pues un impuesto. O sea, cambiando naturaleza, por eso la evolución. Y la tasa, pues ya conocemos, ¿no? Arbitrios, derechos y licencias. Ahí tenemos justamente el tema de la diferencia. En el caso de los vinculados, tenemos la tasa, cuyo principio es la contraprestación, es decir, el pago efectivo, la contribución, que bueno, para mí los dos son beneficios económicos, pero en el caso de la contribución se habla de un beneficio económico. ¿Por qué? Porque no es que me den algo directamente, como pasa individualizado como la tasa, sino que yo accedo a un beneficio que tienen todos. O sea, si todos, por ejemplo, están en planilla, a todos les van a descontar el ONP. Si yo estoy en planilla, tengo que el empleador va a pagar el salario. Entonces es un beneficio económico. Mientras que la tasa, bueno, salvo el arbitrio, ¿no? Porque el arbitrio está disponible, no es que tú pidas que te vayan a la calle, está disponible para todos. En el caso de las tasas, los que tienen diferente naturaleza, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Lo que vendría a ser el esquema fiscal que tiene que ver con el hecho que yo lo pida. Yo pido una constancia, me cobran un derecho. Yo pido una apertura o una utilización, me cobran una licencia. Ahí se da la diferencia, ¿no? Yo lo pido y el árbitro está disponible, ¿no? Por eso se da una contraprestación como si fuera un pago, ¿no? En el caso de los vinculados, ¿no? La clasificación atiende a si existe o no alguna prestación por parte del Estado que motive el pago del impuesto. Es decir, si existe una actividad estatal que origine el tributo, serán vinculados, mientras que los no vinculados financian al Estado en su globalidad, su totalidad, sin que exista una obligación estatal de prestar un servicio a su favor, que efectivo, potencialmente el control. O sea, no es que tampoco el Estado diga, bueno, pero el impuesto es no vinculado porque no te dan nada. O sea, no te lo dan nada directamente a ti, pero a todos sí, o sea, la colectividad. El tema, como lo comentaba al inicio de la conferencia, es que no se percibe por parte de la gente. Le pregunto a la gente, ya, ¿y usted por qué tributa? Haga una encuesta a 5 personas. No, porque estoy obligado a hacer. No, porque si no me embargan. No, porque si no me multan, ¿no? Pero nadie dice, yo tributo porque de lo que he ganado, algo tiene que destinarse para ayudar a otros que o no tienen capacidad económica o que busquen pues solventar los gastos del Estado. Porque si uno ve, y usted, y la segunda pregunta que habría que hacer, oye, ¿usted percibe que lo que está tributando está mejorando su situación en el país? Para decir que no. Puede decir, no, porque estoy tributando, pero igual hay robos, hay asaltos, hay sicariato, hay extorsión, hay todo eso. Pues, eso también genera una preocupación en la gente, ¿qué está pasando con lo que está tributando? Ya viene todo el tema de la corrupción, que he visto en el chat que me han hecho algunas preguntas, ¿no? Pero yo diría que el chip tendría que cambiar, en el sentido que si bien el impuesto, por ejemplo, es un tributo no vinculado, eh, yo detento capacidad contributiva y por eso tributo. Es como que además del principio de capacidad contributiva, justifique el tributar el principio de solidaridad. Y ahí están los impuestos, ¿no? En la definición, es un tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. No es directo, pero sí es indirecto porque forma parte del Estado social y democrático de derecho. O sea, beneficia a todos, ¿no? Por ello, el impuesto es exigido a quienes se encuentran en la situación establecida en la ley, ¿no? Idóneo para dar más cierta obligación tributaria. Idóneo, ¿por qué? Porque ya arrendó un bien, porque ya está en planilla, porque emite recibos por horarios, porque está comprando para vender. Entonces ya no es un consumidor final, sino es una parte de la cadena de producción y distribución de bienes, ¿no? Oye, está consumiendo, pues está produciendo cigarrillos, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, entonces tiene capacidad económica para grabarlo con el selectivo al consumo, ¿no? Entonces, estos elementos de capacidad contributiva sí se analizan en el impuesto, ¿no? Cosa que no pasa en la contribución y en las tasas en las cuales siempre se verifica un beneficio, ¿no? Los hechos que pueden ser grabados, como ya hemos comentado, desde una perspectiva económica, son expresiones de riqueza, ¿no? Como los impuestos siempre deben afectar en función de la capacidad contributiva, ¿no? Los hechos o situaciones recogidos en la realidad como una hipótesis que van a materializarse en riqueza. Claro, eso es lo que básicamente se exige en el caso de los impuestos.
Los ingresos, que prácticamente la ganancia que se tenga por prestar un servicio, por arrendar un bien, por estar bajo una relación laboral, una relación civil, son los ingresos. Y luego es el uso de los ingresos, ¿verdad? Yo tengo un ingreso, pero ¿para qué lo uso? Ah, para atesorarlo, para comprar una casa, patrimonio, eh, para acumularlo, ¿no? En la cuenta, o para consumirlo. Oiga, compro simplemente para solventar mis gastos. Entonces, la exteriorización de riqueza está plasmada en ingresos y en el uso de los ingresos, o bien para consumo diario o para compra de activos que de alguna otra forma reflejen patrimonio y que a su vez permitan que lo grabe al sujeto con impuestos al patrimonio, con impuestos al consumo o impuestos a la renta, ¿no? Y en el caso de los no vinculados, ¿qué dice el código? O sea, esta es la definición que está en el código, ¿eh? Ya hemos visto doctrina, qué diferencia entre impuesto a la tasa, la contribución, pero en el caso de los impuestos, la definición la encontramos en la norma segunda del título preliminar del Código Tributario, el cual dice que el impuesto es un tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. Hay que entender dos cosas, ¿no? Es un tributo. El cumplir con el pago del impuesto no implica que el Estado me da algo directamente a mí, pero si a la colectiva, por eso es contraprestación directa. Puedo decir, no origina una contraprestación a favor del contribuyente, como que no origina nada. Pero al ponerle directa es porque está pensando en el Estado social y democrático de derecho, o sea, beneficia a todos, pero no es que yo le dé algo a él directamente, ¿no? Y en el Tribunal Fiscal, en diversas jurisprudencias, bueno, estas son las jurisprudencias ya criterios del año 97, se han delimitado algunas características de lo que son los impuestos, ¿no? En este caso, solo pueden ser establecidos por ley, su cumplimiento de carácter obligatorio, el hecho imponible no guarda relación alguna con la actividad del Estado, y yo agregaría una más, tiene como sustento el principio de capacidad contributiva o capacidad económica que se pueda sustentar en un gasto, perdón, en un consumo, en una ganancia o en un patrimonio. Pero características nacen por ley, ya hemos visto solo por ley, se pueden crear, modificar o suprimir tributos o exonerar de ellos. Es obligatorio, porque si yo no pago el impuesto, eh, se me genera una orden de pago, luego podría tener un procedimiento por sanción coactiva, y luego la ejecución forzada de esa deuda. No guarda relación alguna con la actividad del Estado, porque cuando yo tributo no estoy verificando qué actividad está haciendo el Estado, ¿no? O qué actividad va a detentar el Estado. Simplemente tributo porque lo que se está priorizando para tributar es la capacidad económica que tengo de afrontar la carga fiscal o la carga tributaria, ¿no? ¿Cómo se clasifican los impuestos? Tema que resulta interesante, sobre todo para diferenciarlos, ¿no? Directos o indirectos, ¿no? Una clasificación que resulta simple porque directo es cuando el impuesto se genera respecto a aquella persona que manifiesta una riqueza, ¿no? Que manifiesta de alguna otra manera lo que vendría a ser una mayor capacidad económica. Por ejemplo, se dice que el impuesto a la renta es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque lo paga quien genera la riqueza. Mientras que el IGB, por ejemplo, es un impuesto indirecto, porque se traslada a quién? Se traslada en este caso al consumidor final, que somos nosotros, ¿no? Y usted cuando va, por ejemplo, a un negocio, o una tienda por departamento y compra, por ejemplo, una cartera, una billetera, un polo, un chorro, un pantalón, la vendedora le dice, ¿no? Boleto o factura, ¿no? Y usted qué va a decir, si usted lo ha comprado para su propio consumo, es el boleto. Entonces, si usted es un empresario que compra ropa para venderla, va a decir factura, porque ese IGB que va a estar en la factura le va a servir para poder aplicarlo contra el IGB de las ventas que usted realice más adelante. Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta es una diferencia en función a quién genera riqueza, directos, y a quién se traslada, como es el caso del IGB que se traslada al consumidor final y el caso también del impuesto selectivo al consumo. Reales o personales, o también llamados objetivos o subjetivos, es decir, impuestos que graban en función a la condición del sujeto o a la actividad económica que está realizando. Estamos priorizando la situación del sujeto como persona que realiza una actividad empresarial o que realiza una actividad habitual, o en todo caso elementos objetivos o subjetivos, objetivos como son grabar las ventas, grabar los servicios, grabar la acción en pago, grabar la venta de acciones, entre otros, ¿no? O sea, el elemento objetivo y subjetivo. Fijos, proporcionales y progresivos, ¿no? Atendiendo a que si es una tasa única, si es una tasa variable, si es una tasa, por ejemplo,
El caso del MIPE, por ejemplo, ¿no? Que tiene dos tasas, 10% hasta las primeras 15 UTs y el exceso con 29,5%. En el caso de los fijos, tasa única. Caso del IGB, 16 más 2% del IPM nos da un 18%. Temporales o permanentes, ¿no? Bueno, al día de hoy pues hablamos de tributos, ¿no? Que tienen una vocación permanente, sobre todo en el caso de los impuestos, están hasta el mismo nombre, ¿no? Impuesto temporal a los activos netos, y va a cumplir 20 años con nosotros. ¿Qué temporal tiene? Solamente la liquidación anual. Y temporales, bueno, tributos que han sido creados por un determinado tiempo, momento, ¿no? Bueno, ha pasado en algunos casos cuando se ha subido la tasa impositiva de ciertos tributos por determinado tiempo, por 3 meses, por 6 meses, o se han quitado ciertas exoneraciones por cierto tiempo, ¿no? Pues atendiendo la temporalidad o que son permanentes. Internos o externos, tributos internos, por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta que hemos visto, ¿no? Básicamente se da en función a grabar la ganancia que se tiene en el Perú. Si se graba la ganancia desde afuera, es en la medida que el sujeto tenga la condición de sujeto domiciliado. Externos, bueno, simplemente cuando nosotros, por ejemplo, grabamos lo que vendría a ser los ingresos de bienes al país, impuestos a la importación, productos que vienen de afuera, pero que una vez que pasan a zona primaria, los prácticamente se nacionalizan y ya se cobra impuestos a la importación. Al patrimonio, consumo de la renta, que lo hemos comentado, atendiendo a cuál es la manifestación de riqueza que esto tiene, sea patrimonio, ejemplos, el predial, el vehicular, el ITAN, consumo, el IGB, el alcabala y el selectivo, e impuestos a la renta, como podría ser en este caso, por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no? En todas sus categorías, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Luego tenemos de realización inmediata, de realización periódica, por ejemplo, el caso del impuesto al cabal de realización automática. ¿Por qué? Porque ahí lo que se está tomando en cuenta, básicamente es el momento en el cual se da la transferencia en propiedad del bien, ¿no? Se genera la obligación de pagar, en este caso, el impuesto de al cabal. De realización periódica, ¿no? Puede ser una periodicidad mensual o una periodicidad anual, como hemos comentado, ¿no? Atendiendo a cuál sea la característica que tiene en este caso la liquidación del tributo. De tasa progresiva, tasa proporcional, o en el caso del impuesto a la renta personal natural, por ejemplo, por renta del trabajo, del 8% hasta el 30%, en el tasa del IGB, tasa proporcional, 16% independiente, perdón, 16% más 2% de IPM en función a lo que vendría a ser los consumos o las ventas que se realicen en determinado periodo. En el caso de las contribuciones, ahí tenemos justamente la definición, ¿no? Que es la prestación obligatoria en función de beneficios individuales o grupos sociales. Y esto deriva de obras públicas o de especiales actividades del Estado. ¿Cuáles son estas actividades especiales del Estado? La salud, la pensión, la jubilación. Entonces, si son contribuciones que se dan, por ejemplo, por obras públicas, ahí tenemos justamente la definición. La manifestación que esto tiene que verificarse pues una ventaja o beneficio con respecto al contribuyente. Ahí se da la diferencia con la tasa, ¿no? Porque en ella también existe una actividad estatal vinculante, pero que solo consiste en la prestación de un servicio individualizado sin interesar las consecuencias que esto produce en el contribuyente. El caso del peaje, las contribuciones por mejoras, ¿no? Hasta hace unos minutos escuché una noticia también que hay una zona en Puente Piedra que se ha dicho que no se cobre peaje. Entonces, son situaciones en las cuales la diferencia sustancial es que cuando me cobran la tasa, si bien se da por un servicio individualizado, no resulta de interés para el Estado, ¿no? Que se genere en el contribuyente. Pero en el caso de la construcción sí, porque ahí se da pues una pensión, se da una pensión en salud, o sea, hay una preocupación del Estado al momento de implementar esta ventaja o beneficio. Y sobre la contribución, ¿qué es lo que ha señalado el código? Y nos vamos a remitir justamente a la norma segunda del título preliminar, entendida pues como un tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios que derivan de obras públicas o actividades estatales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de obras públicas o actividades estatales, estamos hablando básicamente de una retribución, o mejor dicho, un beneficio, una ventaja que se le va a dar al contribuyente, ¿no? Por eso se señala que la contribución se paga básicamente por estas actividades de obras públicas
cuyo producto no debe ser o no tener un destino ajeno a lo que es financiar estas actividades, ¿no? Por eso se habla de, en el caso de la contribución, la famosa teoría del beneficio. El beneficio que obtengo como consecuencia de efectuar el pago del tributo, sea salud, UNP, y si hubiera funcionado todo bien, como se planteó, hubiera sido también el FONAVI. Pero lamentablemente no se dio este esquema de retribución o contraprestación. En el caso de las tasas, por ejemplo, hacemos referencia pues a una especie de tributo, ¿no? Que se exige como una contraprestación, ¿no? Por la utilización efectiva o potencial de un servicio público divisible, o el costo prorrateable, es un servicio que origina un servicio administrativo por parte del Estado, ¿no? Se señala pues que las tasas son obligatorias, ¿no? El hecho generador vendría a ser la actividad del Estado y es un servicio divisible. Para hacerlo más sencillo en la interpretación, el Estado brinda este acceso de manera individualizada para que este servicio de alguna otra forma pueda ser disponible si hablamos de los árbitros o pueda ser solicitado si hablamos de los derechos y la licencia. Aquí también se establece una diferencia sustancial entre lo que es tasa e impuesto. La tasa existe el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado, mientras que el impuesto no. Claro, o sea, como ya hemos comentado, cuando se paga el impuesto, no es que el Estado esté realizando algo en beneficio directo del contribuyente, sino de toda la colectividad, cosa que no pasa en el caso de la tasa, que sí hay un servicio público individualizado en el contribuyente. ¿Cómo se han regulado las tasas, en este caso en el Código Tributario? ¿No? Para el caso de las tasas, lo que se ha señalado es lo siguiente. Estamos ante un tributo cuya obligación tiene como hecho generador, ¿no? La prestación efectiva por parte del Estado de un servicio público en el contribuyente. Y ahí se da la subdivisión, así como tenemos, por ejemplo, una división entre lo que es impuesto, contribución y tasa. Acá también tenemos una subdivisión que se materializa en derechos, arbitrios y licencias. La forma como se ha entendido, en este caso, la incidencia de las tasas. Y para ir cerrando, pues este tema hubiera gustado detallarlo en extenso, pero veo que ya me está dando el tiempo. Simplemente los principios constitucionales tributarios, los cuales voy a hacer referencia y les voy a dar el contenido que según el Tribunal Constitucional tiene cada uno de estos principios y cómo operan como un límite al ejercicio de la potestad tributaria. Básicamente, son conceptos jurídicos indeterminados. El contenido se precisa por la Constitución, el Tribunal Constitucional, que ha interpretado justamente el alcance de estos principios, pero tiene un alcance concreto, porque no podría decir, por ejemplo, que un tributo es confiscatorio para todos. Tendría que verse el caso particular y ver si, por ejemplo, hay una afectación al derecho a la propiedad. Pero son conceptos jurídicos indeterminados. Están plasmados en la Constitución, gozan de una eficacia principalmente derogatoria de las leyes que lo contradían, por eso decíamos, ¿no? El 74, en el último párrafo que dice, las normas que se dicten en violación de los dispuestos en este artículo, pues prácticamente serán derogadas, ¿no? O sea, como si hay una norma que transgrede el 74, pues simplemente sería una norma inconstitucional, porque estaría transgrediendo la Constitución, ¿no? Pero los principios también tienen que ser analizados como parámetros válidos para poder resolver, ¿no? Si realmente es constitucional o no una medida que haya sido adoptada por parte del legislador. Entonces se plasma justamente esa idea de que los principios van a tener una incidencia en las actuaciones que realiza el Estado, pero también en el marco normativo, porque ya hemos dicho, ¿no? La potestad tributaria es irrenunciable, es imprescriptible, es indelegable, es absoluta, pero con ciertas limitaciones, con ciertas restricciones, como son los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Y simplemente para cerrar la conferencia de hoy, pues recordar estos 5 principios que prácticamente se encuentran detallados bueno, detallados en la Constitución, pero no definidos, sino cuyo contenido ha sido dado por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, también por el Tribunal Fiscal y la doctrina. Por ejemplo, yo me considero parte de la doctrina, puedo dar algunas definiciones, ¿no? De estos principios, atendiendo a lo que en otras legislaciones también se ha establecido. A veces se confunde la legalidad con la reserva de ley, una confusión que resulta
aceptable, porque el código incluso, cuando usted verifique en la norma segunda del título preliminar del Código Tributario y la norma cuarta, van a encontrar, por ejemplo, que se hace referencia principio de legalidad o reserva de ley, ¿no? O sea, se le da como si fueran lo mismo. En realidad, uno absorbe el otro. ¿Cuál es el que establece el marco de creación, modificación o supresión del tributo? Ese es el principio de legalidad. Mientras que el principio de reserva de ley señala que ciertos aspectos del tributo están limitados o dirigidos para que sean regulados por normas con rango de ley. El aspecto objetivo, que es responder la pregunta que se va a grabar; el aspecto subjetivo, a quién se va a grabar; el aspecto temporal, dónde se va a grabar; el aspecto espacial, dónde se va, perdón, aspecto espacial, dónde; y el aspecto temporal, cuándo se va a grabar. Son estos aspectos esenciales que están reservados para ser regulados en normas con rango de ley. Entonces, la forma, el pago, el medio de pago, esos son aspectos formales que sí pueden estar regulados por normas infralegales. Pero por lo pronto, lo que vendría a ser estos principios, ¿no? Lo que vendría a ser, por ejemplo, la reserva de ley, podríamos decir que es una relación que tiene con la diversidad de género-especie, ¿no? O algo es más específico y lo otro es más general. La labor de creación, modificación o supresión de tributo, eso sí se regula en la legalidad, mientras que la reserva de ley, aspectos sustanciales por ley. La igualdad, como lo hemos comentado, dar un tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales en la medida de su desigualdad. Se puede establecer diferenciación por razones objetivas, ¿no? Que incluso al día de hoy, cuando la norma señala la acción de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios, se debe indicar, por ejemplo, en exposición de motivos, el costo-beneficio que originan estas medidas, ¿no? Porque si no se estaría transgrediendo el principio de igualdad. La no confiscatoria, pues la habíamos visto, un principio que básicamente busca que no se afecte el derecho a propiedad, ya sea por la cuantía del tributo; por eso se habla de una no confiscatoria cuantitativa, que es básicamente cuando el tributo del gravamen resulta desproporcionado, irrazonable con lo que se pretende gravar; y la no confiscatoria cualitativa, que es cuando en un solo tributo confluye más de una manifestación de riqueza. Cada tributo tiene que ver su propia manifestación de riqueza. Pero si en solo tributo grabamos dos o más manifestaciones de riqueza, ese tributo sería inconstitucional, sería confiscatorio. Y finalmente, el principio de respeto a los derechos fundamentales de la persona, que básicamente pretende considerar que si bien las garantías y libertades, sobre todo los derechos, el Tribunal Constitucional ha dicho que se puede afectar un derecho, pero no se puede afectar el contenido esencial de este derecho, ¿no? Entonces, ¿en qué casos podríamos tener un conflicto entre estos derechos y lo que el Estado procura? Imagínense usted el derecho a la intimidad con interés público, ¿no? Lo que es el secreto bancario con interés público. Entonces, podría haber una afectación, pero tendremos que establecer un test de racionalidad y proporcionalidad para ver si en realidad hay una afectación que ponga en riesgo al colectivo o solamente al individuo. Nosotros decíamos, si se afecta uno de estos derechos o el contenido esencial del derecho, simplemente estaríamos afectando el principio de respeto a los derechos fundamentales de la persona. Y estos son los 5 principios explícitos del artículo 74. A lo largo de la conferencia hemos comentado otros que son principios implícitos, como es el principio, por ejemplo, de capacidad constructiva, el principio de solidaridad y también el deber de construir. Y bueno, habiéndome excedido pues unos minutitos más de la clase de hoy, pues agradecer a Audiápolis y a Reader por la invitación, a todos ustedes por su participación activa.